Renacido como Hades en el Olimpo 01-20. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. Una luz cegadora me golpeó la cara, no era cálida como el sol, sino abrasadora, casi como si me quemara. ¿Pero por qué estaría al sol? No había salido de mi oficina en 7 años. No tenía necesidad de hacerlo. ¿Por qué lo haría? Todo lo que necesitaba estaba aquí. Algunos podrían decir que soy un erudito, otros que soy un entusiasta. Yo me consideraba un hombre curioso. Mi oficina, mi santuario, estaba enclavada en el museo donde pasaba cada hora del día. Rodeado de las historias que me habían cautivado desde la infancia, mi obsesión era simple. La mitología. Mitología griega. No estoy segura de cuándo dejé de preocuparme por el tiempo, tal vez alrededor de los 80 años. Solía dar conferencias en la universidad, cuando tenía 40 y 50 años, pero parecía que había pasado una eternidad. Finalmente, encontré mi vocación en esa pequeña habitación tranquila, a solas con historias y artefactos antiguos. No había visto a mi hija en décadas. Ya debe tener 30 años, tal vez incluso esté casada. Es curioso cómo la vida sigue adelante mientras uno está enterrado en el pasado. Pero todo eso quedó atrás. Ya ves, he muerto. ¿Cómo sucedió de nuevo? Ah, sí. El libro. Había un tomo extraño y desgastado. Secretos del Olimpo. Nunca lo había visto antes y, créeme, lo he visto todo. Me llamó la atención en el momento en que lo vi en el estante, como si no estuviera destinado a estar allí. Me susurró, me rogó que lo abriera. Estaba lleno de historias sobre los dioses del Olimpo, pero algo en él se sentía más oscuro. Solo pensar en ello me puso la piel de gallina. Así fue como terminé cayendo por un largo tramo de escaleras y rompiéndome el cuello como una ramita seca. Narrar mi propia muerte resulta extrañamente tedioso. Mientras mi vida se escapaba, mi mirada nunca abandonó ese maldito libro negro. Incluso entonces, incluso en mi último aliento, quería solo una página más, una historia más. He estado muerta durante lo que parece una eternidad. El tiempo es difícil de medir en la muerte. Pero una cosa sí sabía. Estaba esperando. ¿Qué? ¿Quién sabe? ¿No se suponía que ya debía haber seguido adelante? Entonces, sin previo aviso, un fuerte zumbido vibró en el aire, si es que se le puede llamar aire. Me atravesó y sacudió lo más profundo de mi espíritu. Un sonido tan fuerte que quise taparme los oídos, pero, bueno, ya no tenía oídos. Entonces sonaron las trompetas. ¿Iba a ir al cielo? Yo no pude evitar reírme de lo absurdo que era. No era exactamente una santa, pero tampoco era malvada. Aún así, algo no cuadraba. Si esto era el cielo, ¿por qué todo estaba tan oscuro? Nunca fui una persona religiosa, pero creía que aquí debería haber luz. De repente, una voz retumbante llenó el vacío, tan fuerte que sentí que vibraba a través de mis huesos, si es que aún me quedaban huesos. Felicitaciones, joven estudiante, por lograr una gran hazaña. ¿Joven? ¿Joven? Eso sí que era un insulto. Yo ya era lo bastante mayor como para haber olvidado el nombre de mi hija, pero era mejor mantener la boca cerrada, no fuera a ser que dijera algo que me enviara directamente al infierno. Tenía la sensación de que mantenerme callada era lo mejor para mí. Has logrado una hazaña que ningún mortal ha tenido jamás en la historia. El dominio del conocimiento del Olimpo. Deberías sentirte honrado de ser reconocido por el universo. ¿Reconocido por el universo? No me hagas reír. El Olimpo no es infinito, son solo dioses peleándose en el cielo. Lo he leído todo, lo he estudiado todo. ¿Qué más podría haber? Ahora recibiréis el honor de renacer en el Olimpo como vuestra gran recompensa. ¿Renacer? La palabra resonó en mi mente, transformándose en algo oscuro. Renacimiento, esto no era un regalo, era una trampa. ¿Qué tipo de recompensa exigiría que murieras en primer lugar? Tienes 10 segundos para elegir la forma en la que renacer. Ya sea dios o hombre, titán o bestia, cíclope o demonio. Elige. Este es el gran honor que se te ha concedido. 10 segundos. Mis pensamientos se confundían mientras intentaba darle sentido a todo aquello. Si todo esto estaba en mi cabeza, si era un sueño febril en la muerte, ¿qué daño haría si me dejaba llevar por él? Pero ¿y si no era así? ¿Y si esto era real? ¿Y si podía vivir en el Olimpo, el mismo mundo con el que había pasado toda mi vida obsesionada?
Quedan 5 segundos y si tuviera que elegir, ¿no tendría sentido convertirme en uno de los dioses? Un dios podría vivir al margen del drama, observar sin consecuencias. Pero, ¿qué dios? El Olimpo tenía tantas historias, y cada una de ellas estaba sumida en el conflicto, la traición y la tragedia. No, necesitaba a alguien poderoso, pero que no se involucrara. Alguien que observara desde las sombras. Una figura cuya presencia se cernía sobre las historias, pero que rara vez salía a la luz. 2 segundos. Solo había uno. Un segundo. Elijo renacir como Hades. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, la luz cegadora regresó, más intensa que antes. Tu búsqueda de conocimiento te llevó a la muerte. Tronó la voz. Ahora el universo te ha bendecido. Deberás cargar con las consecuencias de tus acciones e inacciones en esta nueva vida. Disfruta tu nueva vida. A pesar de la gravedad de la situación, habría sonreído si todavía tuviera labios. Mi renacimiento estaba lejos de ser un regalo. Era una maldición envuelta en oro. El Olimpo era un campo de batalla manchado de sangre, un lugar donde los dioses libraban guerras y los mortales eran meros peones. Y yo no era diferente. Sin embargo, la emoción de vivir dentro de las historias que solo había leído fue abrumadora. Aunque la advertencia de la voz resonó en mi mente, no me importó. Esta es la historia de mi segunda vida, la historia de un hombre que se convirtió en Hades en el Olimpo. Si los libros de historia sobreviven, eso es lo que dirán. Por supuesto, nada sale nunca bien en el Olimpo. Abrí los ojos con dificultad y tomé aire con los pulmones como si acabara de emerger de las profundidades de un océano oscuro e infinito. Un tenue resplandor se filtraba por una ventana estrecha y proyectaba sombras en la habitación, todas extrañas y desconocidas. Por un momento, me quedé paralizada, presa de un silencio incómodo. Ya no estaba muerta, eso lo sabía. Y, sin embargo, estaba dentro de un cuerpo. Un cuerpo real y sólido. Podía sentir su peso presionando la cama debajo de mí. Pero era diferente de antes. Más fuerte, más resistente, más poderoso de una manera que me hizo sentir como si hubiera renacido en piedra. Ansiosa por confirmar lo que estaba empezando a sospechar, me incorporé y las sábanas se deslizaron, revelando una piel tan suave que parecía intacta por el tiempo o el dolor. Parpadeé, casi esperando despertar de nuevo y descubrir que todo esto no era más que una ilusión. Sin embargo, allí estaba, mi reflejo me miraba desde un espejo alto al otro lado de la habitación. La vista era impresionante, no, escalofriante. Mi figura era alta, musculosa e irradiaba una vitalidad antinatural. La piel suave como el mármol, cicatrices tenues alrededor de los bordes de mi pecho y cabello de un azul profundo y fascinante. Extendí la mano y rocé con los dedos los duros contornos de mi rostro, frunciendo el ceño. Incluso con esa luz tenue, no había forma de confundirlo. ¿Infierno? Ese nombre maldito resonó en mi interior y un escalofrío, aprehensión, asombro, me recorrió las venas. Intenté sonreír, pero el rostro de Hades parecía estar fijo en una mueca perpetua y melancólica. Pensé que era lo apropiado para el gobernante del inframundo. Sin embargo, un escalofrío me recorrió la columna vertebral mientras probaba la voz que ahora sería la mía. ¡Qué interesante! Las palabras salieron bajas, ásperas, llenas de algo más oscuro que la melancolía. Una voz tejida a partir de sombras, como si hubiera surgido de las profundidades del mismísimo inframundo. Casi me puso nervioso. ¿Soy realmente Hades? La pregunta susurró en el silencio, como si necesitara confirmación de la oscuridad misma. Presioné una mano sobre mi pecho, sintiendo el lento y constante latido de mi corazón debajo. Este cuerpo era perfecto. Poderoso, extrañamente similar al de un humano pero completamente extraño, una forma esculpida para algo mucho más allá de los caprichos mortales. Este no era el recipiente blando y desgastado que había dejado atrás. No, esto era divino, forjado para algo antiguo y feroz. Justo cuando el peso de esa revelación comenzaba a hacerse sentir, un destello brillante atravesó la ventana. Parpadeó en la oscuridad, un doloroso recordatorio de algo extraño. La curiosidad se despertó en mí y me acerqué a la ventana, descorriendo la cortina conteniendo el aliento. Afuera, una ciudad en expansión se extendía en la distancia, con torres que se alzaban hacia el cielo como dedos esqueléticos. Pero este no era el inframundo que yo conocía, no era el reino oscuro y silencioso de los muertos, con sus ríos estancados por almas olvidadas. No, este era un lugar animado, resplandeciente con luces, señales intermitentes y caminos sinuosos. Y allí, brillando en letras enormes. Bienvenidos al infierno, almas desafortadas.
Por favor, identifiquen la hora de su muerte para recibir el mejor tratamiento posible. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado mientras la ciudad latía con vida, una energía extraña. Este no era el reino sombrío que siempre había imaginado. Este lugar estaba vivo, era moderno. Un laberinto metropolitano de rascacielos, balnearios y complejos turísticos. Donde estaba el río Estigia, la quietud sepulcral, el silencio ancestral que debería haber envuelto al inframundo en su abrazo gélido. La agonía de las almas, los gritos de los condenados. Sentí que mis manos se tensaban en el alféizar de la ventana mientras un pensamiento inquietante se desplegaba en mi interior. ¿Todo lo que sabía era una mentira? Las historias, los mitos que había leído toda mi vida, ¿eran todo una ilusión ingeniosa? ¿Era esto, este laberinto urbano, lo que realmente era el inframundo? Me aparté de la ventana. La habitación estaba fría por mi creciente inquietud. Me enorgullecía de mi conocimiento de los dioses, de la historia del inframundo y sus habitantes, pero ahora todo eso me parecía vacío. Me había despertado como Hades, solo para descubrir que era un extraño en su propio reino. Un sonido metálico y agudo rompió el silencio y me sacó de mis pensamientos. Me di vuelta y, para mi sorpresa, vi un pequeño despertador que hacía tic-tac junto a la cama. ¿Un despertador?, murmuré. ¿Los dioses nunca habían creado semejantes dispositivos? Esto era tecnología, algo creado por manos mortales. Solté una risa baja y hueca. ¿Qué clase de Olimpo retorcido es este? Ese pensamiento me carcomía, más afilado que cualquier espada. Había logrado volver a la vida como Hades, dios del inframundo, pero al despertar me encontraba en un mundo de artilugios mortales. ¿Se habían vuelto inútiles mis años de estudio? ¿Era esto una especie de broma cósmica? En ese momento, un golpe seco rompió el silencio, resonando como una amenaza. Me tensé y una repentina cautela me recorrió el cuerpo. No sabía quién o qué había detrás de esa puerta. No sabía dónde estaba, cuándo estaba o en qué mundo había caído. Otro golpe, seguido de una voz suave y engañosamente tranquila. Vamos, abre. Soy yo, Hermes. ¿Hermes? El nombre me provocó una punzada de irritación tan fuerte que no parecía propia de mí. Los sentimientos que Hades sentía por él parecían correr por mis venas. Un miedo profundo me invadió cuando me di cuenta, con una sensación de certeza fatalista, de que esto era solo el comienzo. Yo era Hades, el señor del inframundo, pero el mundo en el que había despertado se parecía más a un laberinto de incertidumbre, donde cada sombra parecía contener una versión diferente de la verdad. Este ya no era mi inframundo. Sí, ese Hermes. El dios mensajero del Olimpo, veloz como el rayo, famoso por su velocidad y astucia. Mano derecha del mismísimo Zeus, Hermes era conocido como el dios de los límites, el engaño y los viajes, una figura tan misteriosa como famosa. También era responsable de llevar las almas al inframundo. Si Hermes estaba allí, solo podía significar una cosa. Había noticias del Olimpo, probablemente del propio Zeus. ¿Pero por qué buscar al Hades de entre todos los dioses? Una pregunta que me sacudió mientras mis dedos se cernían sobre el picaporte. La realidad de que estaba habitando el Hades era bastante surrealista. Tratar con un emisario olímpico era un nivel completamente nuevo. Tragué saliva, mi pulso se aceleró mientras me estabilizaba. Hacer clic. La puerta se abrió y allí estaba Hermes. No estaba envuelto en túnicas divinas ni adornado con una armadura celestial como yo esperaba. En cambio, parecía casi informal, con una sencilla camisa azul y pantalones beige. Unos ojos brillantes y traviesos me miraban desde un rostro joven y bien afeitado que mostraba una sonrisa lo suficientemente amplia como para hacer que incluso el juez más severo se relajara. Me saludó con la mano, en voz alta, despreocupada, familiar de una manera que no había previsto. Me tomó por sorpresa y lo miré parpadeando como si fuera una aparición. ¿Qué te pasa con esa mirada?, dije, intentando mantener la voz fría y críptica, como lo haría Hades. Te ves decepcionante. Hermes se rió, con un sonido sorprendentemente juvenil. Veo que sigues tan brusco como siempre. ¿Ha pasado un siglo desde la última vez que me abriste una puerta en la cara? Sus ojos brillaron con picardía y, por un momento, me acordé del Hermes sobre el que había leído en los mitos, el dios con el ingenio más rápido de todo el Olimpo. Pero esa actitud despreocupada, esa vestimenta relajada, todo me parecía extraño, como si algo en el Olimpo se estuviera retorciendo ante mis ojos. ¿Por qué estás aquí, Hermes?, pregunté, haciendo que mi voz fuera más firme, más profunda, haciendo eco del poder que aún persistía en ese cuerpo.
Hermes se rió entre dientes, rascándose la cabeza. Veo que vas directo al grano. Buscó en su bolsillo y frunció el ceño como si intentara recordar algo. Veamos, ¿dónde lo puse? Zeus me envió con un mensaje, dijo que era urgente, Desapareció como un borrón, dejándome solo por un breve momento antes de reaparecer a toda prisa, un poco sin aliento. En su mano había un pergamino. Ahí lo tienes, dijo con una sonrisa triunfante, sosteniéndolo en alto. Esto es de Zeus. Dice que es urgente. Pensé en entregarlo en persona. Me lo entregó y lo tomé, desenrollando el pergamino con cuidado. Mis ojos recorrieron la letra audaz y furiosa de Zeus mientras procesaba las palabras. El mensaje era tan claro como amenazador. Prometeo ha cruzado la línea. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras seguía leyendo. No era la reprimenda casual que esperaba, sino un ultimátum. El Olimpo estaba al borde de la guerra y Prometeo, el llamado campeón de la humanidad, había provocado un escándalo divino. Su decisión de regalar fuego a la humanidad había desafiado a los dioses y expuesto una vulnerabilidad oculta que ni siquiera los poderosos olímpicos podían ignorar. Si esto era cierto, la voz de Hermes irrumpió en mis pensamientos, su tono era más ligero de lo que debía ser dada la gravedad de la situación. Y una cosa más, dijo, como si recordara una idea de último momento. Poseidón quería que te dijera que Zeus está furioso y dispuesto a exterminar a la humanidad por esto. Quiere que lo detengas y salves a la humanidad. Mi corazón dio un vuelco. Esto ya no era solo mitología. Era una narrativa viva y palpitante, y el destino de la humanidad pendía del filo de la navaja. Cada palabra del mensaje parecía una advertencia, como un presagio de las profundidades del mismísimo Olimpo. La furia de Zeus era infame, una tormenta que podía destrozar mundos, y allí estaba yo, obligada a jugar a ser Hades en medio de todo. Mi mente corría a toda velocidad mientras Hermes me observaba, claramente ajeno a mi agitación interior. Había algo desconcertante en su actitud despreocupada, casi como si no fuera consciente de la tormenta que se avecinaba. ¿O no lo era? Los dioses tenían una forma de enmascarar sus verdaderas intenciones, de esconderse a plena vista. Me obligué a fruncir el ceño. ¿Eso es todo? Parece algo que Zeus habría solucionado por sí mismo. Es bueno ver que ese escepticismo sigue vivo y en buen estado, dijo Hermes, dándome una sonrisa de aprobación. Pero no, me temo que preferiría que te encargaras de esto. ¿Quién mejor para lidiar con el desastre de Prometeo que el propio Hades? Lo miré a los ojos y estudié la chispa de diversión en sus ojos. ¿Y por qué sería eso? Ya sabes, dijo, con voz casi burlona, el rey del inframundo tiene una manera de infundir miedo incluso en los más alborotadores. Además, Zeus cree que todo este asunto con Prometeo es indigno de él. Se rió entre dientes, claramente divertido por sus propias palabras. Contuve un suspiro, luchando contra mi frustración. Por mucho que quisiera resistirme, cada vez me resultaba más claro que no tenía otra opción que navegar por esta delicada red de política divina. El destino de innumerables almas bien podría depender de cuán convincentemente pudiera desempeñar mi papel. Está bien, respondí con frialdad, con una voz tan fría como los pasillos del Hades. Dile a Zeus que pronto tendrá la respuesta. Hermes se dio la vuelta para marcharse con un saludo perezoso y sus ojos brillaban con esa misma alegría inquebrantable. No tardes demasiado, Hades. El Olimpo no espera eternamente. Y luego se fue, dejándome con la mente llena de preguntas. ¿Y si esto era solo el comienzo de algo mucho más intrincado? Los dioses no solían buscar el consejo de Hades, y mucho menos enviar mensajeros con pedidos urgentes. Parecía un preludio oscuro, la calma antes de una tormenta que aún no se había concretado por completo. Cerré los ojos y sentí que todo aquello pesaba sobre mí. Allí estaba, atrapado entre el mito y la realidad, cada acción era un paso más en una historia que ya se había desarrollado a lo largo del tiempo. Sin embargo, una parte de mí se erizó, no estaba dispuesta a aceptar el papel de observador pasivo. Si iba a vivir como Hades, entonces tal vez podría reescribir su historia. Y mientras miraba por la ventana hacia el vasto y desconocido paisaje del inframundo, el débil susurro de mis pensamientos resonó. ¿Y si el futuro del Olimpo estuviera en mis manos? Cerré la puerta después de decirle a Hermes que me reuniría con él en breve. Sorprendentemente, parecía complacido, como si disfrutara de la idea de mi compañía. Fingir ser un dios era agotador. Si no fuera por mi conocimiento de la mitología griega, habría dejado de ser el personaje hace mucho tiempo. Luego estaba Prometeo.
Según las antiguas historias, había desafiado a los dioses no por arrogancia, sino por un amor feroz a la humanidad. Dar a los humanos el don del fuego era ofrecerles supervivencia. Una oportunidad de calentarse, cocinar y defenderse de las bestias. Sin fuego, la existencia humana era poco más que una sombra parpadeante. Los dioses lo habían colocado en su bóveda por una razón, sabiendo que tomarlo sería un acto de rebelión. Sin embargo, Prometeo se había atrevido a robarlo, desafiando la orden de Zeus de mantener a los mortales en la oscuridad. Ahora Zeus quería destruir a la humanidad y esta vez su ira parecía desbordante. No veía forma de razonar con un dios tan absoluto como él. Era poderoso, pero predecible. Tal vez esa fuera su debilidad. Todavía estaba dándole vueltas a mis pensamientos cuando algo me llamó la atención. Un destello que provenía de la cama donde me había despertado. Era una luz peculiar, oscura por naturaleza, con un brillo extraño e hipnótico que parecía casi consciente. Me acerqué y descubrí que emanaba de debajo de la almohada. Lentamente, con cautela, la levanté. Allí había un libro negro, con la tapa en blanco y desgastada, pero que latía con una energía sobrenatural, como un latido de corazón. El libro me resultaba inconfundiblemente familiar. El mismo tomo que me había fascinado antes de mi muerte. Los secretos del Olimpo, como lo había llamado, pero ahora estaba en blanco. Recordé las letras doradas y el extraño encanto, aunque podría haber jurado que nunca antes había aparecido así. ¿Cómo y? Susurré. La idea de que ese libro me hubiera seguido de algún modo a otro mundo me resultaba desconcertante. Abrí la tapa, casi esperando que el antiguo texto me saludara. En cambio, las páginas estaban en blanco. Las hojeé, con una mezcla de frustración y curiosidad burbujeando en mi interior. Las historias, los mitos que alguna vez había estudiado, habían desaparecido. Pero justo cuando estaba a punto de cerrarlo, las páginas cobraron vida. Las palabras comenzaron a materializarse, escritas con tinta negra que fluía directamente de la oscuridad misma. Hola y erudito. Se me erizaron los pelos de los brazos. Mis dedos se cernían sobre las palabras, sin atreverme a tocar la página, como si quisiera romper alguna frágil ilusión. ¿Eres tú, el libro en sí? Susurré, sintiendo una extraña compulsión por hablar. La tinta comenzó a moverse, formando una respuesta. Sí, tu muerte, aunque desafortunada, fue predeterminada por mí. Tenías que morir para renacer aquí en este tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras daba un paso atrás. La idea de que esa antigua reliquia hubiera orquestado de algún modo mi muerte hizo que mi mente se llenara de inquietud. ¿A qué me enfrentaba? Conseguí mantener la voz firme. Entonces, ¿eres mi asesino? ¿Por qué yo, un erudito, necesitaba morir para renacer en la forma de un dios? Un breve silencio, luego la tinta respondió. Aunque tu partida fue en verdad mi diseño, no controlé tu forma de renacimiento. El propósito de tu muerte fue simplemente evitar una crisis. El apocalipsis que acabará con el Olimpo. Solo tú tenías el conocimiento para cambiar el curso de la historia. La respuesta me provocó un escalofrío en la espalda. Esto era más que un mito. Era una profecía. Y allí estaba yo, atrapada en ella. ¿Tú eras Hades? La pregunta surgió sin pensar, pero parecía instintiva. Siguió una larga pausa. Luego, la tinta rayó la página. Sí, soy lo que queda de Hades. La esencia del dios, destilada en un recuerdo. No pude salvar el Olimpo ni una vez, pero dejé atrás este fragmento, buscando a alguien que pudiera triunfar donde yo había fracasado. Entonces, ¿por qué moriste, Hades? Pregunté, avanzando. Si habías previsto estos acontecimientos, ¿por qué no pudiste evitar tu propia caída? La tinta se arremolinaba, vacilando, como si estuviera excavando entre recuerdos turbios. Mi vida y se extendió más allá del tiempo, y el tiempo erosiona incluso a los dioses. Viví demasiado, viví demasiado. Mi mente se fracturó bajo el peso. En mi acto final, até mi esencia a este libro, con la esperanza de que alguien con conocimiento de los mitos mortales pudiera usar mi legado. Sentí una gran pesadumbre. El dios del inframundo, el guardián de todas las almas perdidas, se había atado a un libro y había recorrido con su mente varios mundos en busca de alguien que conociera su historia. Un destino extraño, incluso para un dios. ¿Y si hubiera elegido no convertirme en ti? ¿Y si hubiera elegido otra forma, Poseidón o quizás un mortal como Perseo? Tu esencia me habría encontrado de todos modos. Sí. Una vez que te eligieron, nuestros destinos se entrelazaron. No importaba tu forma, yo te habría alcanzado. Mi esencia está ligada a la tuya.
Las palabras se desvanecieron brevemente y luego regresaron, más oscuras que antes. Pero debes saber esto, erudito. Hay otras fuerzas que te observan. Fuerzas que quieren ver caer el Olimpo. Tu vida en este mundo no pasará desapercibida. Si te desvías, si flaqueas, vendrán a por ti. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si lo logro? Entonces aún podrás cambiar el destino. Las páginas dejaron de moverse. La tinta se asentó, como si el libro no tuviera nada más que decir. Solté un suspiro largo y entrecortado, sintiendo el peso de la esencia de Hades, su ambición, sus remordimientos, asentándose en mi interior. Sostuve cerca el libro negro, consciente de su poder silencioso, de la mente ancestral que había existido en sus páginas, que había vivido y fracasado en un mundo que apenas podía comprender. Y, sin embargo, ahora era mi mundo. ¿Lo elegí yo o me lo dieron? Tomé la decisión y me dirigí hacia la puerta. Si quería evitar la crisis que se avecinaba, necesitaba encontrar a Prometeo. El don del fuego me había sido otorgado una vez y yo me aseguraría de que nunca se extinguiera. Quizás no pensé bien las cosas, conocer los hechos reales del mito son dos cosas completamente diferentes. Las historias decían que Prometeo recibió la ira de los dioses y recibió el tormento eterno, pero la realidad aquí dice que Zeus quiere destruir a la humanidad. Llevaba un traje negro y un pantalón digno de la realeza o al menos de un dios. Bueno, era el vestuario del Hades original, así que dudo que importara. Pero aún tenía que vender la idea de ser Hades, no había forma de saber si los dioses más poderosos descubrían quién era yo. Salí del portal creado por Hermes y me encontré en un espléndido salón pintado de oro de arriba a abajo. Supongo que Hermes no es el dios de los viajes por nada. Mi alma bailó al verlo, estaba en el Olimpo, hogar de los dioses griegos. Es tan magnífico como lo había imaginado. Hermes me dejó diciendo que tenía que volver y cambiarse por algo más apropiado para la ocasión, dejándome a mí sola para que me dirigiera a la sala del consejo, donde sea que estuviera. Para no despertar sospechas, tenía que seguirle el juego. Menos mal que tenía el libro negro para encerrarme, si no, no sé qué habría hecho. Miré el suelo dorado y vi mi reflejo en él. No parecía ser ningún material que hubiera visto antes. No soy profesor de ingeniería, así que no tengo ni idea de lo que era. Levanté la cabeza y suspiré. Ahora le preguntaré al libro qué camino tomar. Extendí la mano para tocar el bolsillo lateral y buscar el pequeño libro negro. No fue necesario hacer mucho movimiento antes de que volviera a mi rostro, vacío. Maldije en voz baja y procedí a buscarme unas cuantas veces más como un idiota engañado. Dios mío. ¿Cómo lo olvidé? Era lo único que más necesitaba. Ahora que lo pensaba, Hermes se apresuraba y entró a la fuerza en la habitación, así que escondí el libro debajo de la almohada y lo olvidé allí. Sin embargo, me sorprendió que pudiera hacerle eso al dios del inframundo. Tal vez esa sea su personalidad. Ahora lo único que podía hacer era caminar y, con suerte, entrar corriendo en la habitación, pero ¿cuáles eran las posibilidades de que eso sucediera? Traté de persistir voluntariamente en ser más optimista. La experiencia a ese momento era interesante, aunque algunas partes fueran profundamente engañosas. Es un nuevo Olimpo en el lugar de donde vengo, un mundo nuevo. ¿O era mi mundo el falso? Caminando por el gran y espectacular salón, los candelabros de cristal flotaban en el aire y la superficie dorada del salón brillaba como si la luz se reflejara en ellos. Había pinturas en las paredes, pinturas de los dioses, algunas de ellas de cómo lucharon contra Cronos, el titán. Historias que ya conocía en su mayoría. Después de caminar un largo trecho, finalmente admití lo que había dicho con demasiado orgullo: estoy perdido en el Olimpo. No había garantía de que pudiera recordarlo en la mente del Hades original. Ese no parecía ser el caso, si tan solo pudiera encontrarme con alguien aquí. Oh, si no eres mi hermano mayor Hades, ¿qué te pasa? Esa era una voz masculina gruesa con un tono infantil. Levanté la cabeza y miré hacia atrás para ver a un hombre joven con piel oscura y cabello ceniza peinado en mohawk, vestía una chaqueta punk y jeans locos, podía ver su estómago desnudo y sus brazos con varios tatuajes. Su nariz y orejas estaban perforadas varias veces. ¿Quién era esa figura traviesa de ojos fríos? ¿Por qué me sonríe a mí, el dios de la muerte? ¿Tiene un peinado de los años 19? ¿Sigue siendo este el Olimpo? Estaba empezando a preguntarme si todo el conocimiento que había acumulado durante todos estos años sería útil en este caso. Vaya vida desperdiciada. El extraño tipo se me acercó y gritó. ¿Qué pasa, viejo hermano mayor? Te ves un poco oscuro. ¿Has estado durmiendo con los muertos?
Lo siguiente que supe fue que se estaba riendo como un maníaco. Pensé que estaba empezando a enojarme por un don nadie que tomó a Hades, el Hades, como una broma. ¿Quién diablos eres tú? Grité de rabia, haciendo que todo el lugar temblara y se oscureciera por un momento antes de que las luces volvieran a encenderse. Inmediatamente recuperé la compostura y me pregunté si había sido solo un simple arrebato lo que causó todo eso. Tal vez ese era el poder de un dios. Miré a la otra persona que estaba frente a mí y ahora parecía un poco más humilde. Oh, lo siento. Ha pasado un tiempo desde que te vi, tío. ¿O me olvidaste? Ares. El dios de la guerra. Oh. Ares, uno de los idiotas más problemáticos de toda la mitología griega. Una cantidad incontable de personas inocentes murieron en sus manos de mierda. De todas las personas a las que tenía que conocer primero, tenía que ser a este tonto. Sí, se notaba y estaba increíblemente enojado. Seguía a Ares por los pasillos de mármol. Cada paso resonaba como el lejano redoble de un tambor de guerra. Después de haberlo rechazado antes, se volvió más dócil y su comportamiento se tornó más respetuoso. No podía creerlo. Había rechazado a un dios. Ares, el dios griego de la guerra y el coraje, hijo de Zeus y Hera. El que se deleitaba con la brutalidad y la sed de sangre en el campo de batalla, a diferencia de su hermana Atenea, cuyo intelecto guiaba la estrategia militar. Sin embargo, ahora, ese mismo dios parecía sometido, como si caminara junto a la muerte misma. Una aura poderosa flotaba delante de mí. Sin duda me estaba acercando al juicio. Una pregunta tiraba de mi mente. ¿Debería vivir las historias tal como estaban escritas o forjar mi propio camino aquí? ¿Mi conocimiento me convertía en el protagonista de este mundo o era solo un espectador? ¿Quería siquiera ser su protagonista? ¿Qué significaba eso, de todos modos? Podía sentir que la tensión aumentaba, como la calma antes de la tormenta. Ares aminoró el paso, y yo también. Inhalé profundamente, reuniendo toda la autoridad que pude. ¿Y ahora qué? Mi voz retumbó de forma poco natural, llena de un dejo de amenaza que me sorprendió incluso a mí. Ares se sobresaltó, su rostro pálido. Supongo que elegir a Hades como mi nueva identidad tuvo sus ventajas. Suspiró y señaló una enorme puerta dorada, adornada con gemas brillantes que brillaban como estrellas. Aquí es donde residen los tres grandes del Olimpo. Me dirigiré a la cámara inferior para encontrarme con los demás. Mis acciones anteriores fueron erróneas. Es solo que siempre he admirado tu trabajo. ¿Fan? ¿De Hades? ¿Del dios de la guerra? ¡Qué ironía! Inclinó la cabeza ligeramente y se fue sin decir una palabra más. Por un breve momento, el poder me resultó embriagador, pero era una ilusión. Ares no me respetaba exactamente. A quien realmente temía era Hades, el verdadero señor del inframundo. ¿En qué me convertía eso entonces? Y empujé hacia adelante y la puerta se abrió con un chirrido. Se escucharon risas, mezcladas con una energía chispeante. Dos voces, distintas y poderosas. Mi corazón latía con fuerza cuando entré. Tres tronos se alineaban en la habitación. El del centro brillaba con un dorado y se elevaba por encima de los demás. El trono de la izquierda era de un verde intenso, el color de la vegetación. El de la derecha era de un azul oscuro, igual que mi pelo. Mis ojos se clavaron en las dos figuras sentadas frente a mí. Zeus y Poseidón, dos de los seres más poderosos que existen. Y aquí estaba yo, de pie entre ellos. Podía sentir la oleada de poder que inundaba mis sentidos y era asombroso. Enderecé mi postura y caminé con confianza hacia mi trono. Mi trono. El peso de este se sentía surrealista mientras me sentaba, hundiéndome en el cojín frío y suave que parecía envolverme. Una ola de calma me invadió. Sin embargo, a pesar de mi entrada triunfal, continuaron su conversación como si yo fuera invisible. Por alguna razón, me hirvió la sangre. ¿Por qué me ignoraban? Mi visión se volvió borrosa y roja. La furia brotó dentro de mí, algo primario y peligroso, como si hubiera aprovechado una reserva oculta de poder dentro de mí. Mierda, murmuré en voz baja mientras mi cabeza se sentía pesada de repente. De repente, la habitación quedó en silencio, un silencio que resultaba sofocante. Su atención estaba ahora centrada en mí. Podía sentir sus ojos clavándose en mi alma, como depredadores que evalúan a su presa. La energía en la habitación cambió. Mis sentidos se agudizaron y, por primera vez, sentí realmente la gravedad de estar en su presencia. Vaya, ¿no es una sorpresa?, dijo una voz llena de autoridad. El mar mismo parecía resonar en sus palabras.
Poseidón, el soberano de los océanos, me miró con una mezcla de diversión y curiosidad. Su presencia era abrumadora, como la marea que te arrastra hacia abajo antes de que puedas pensar siquiera en resistirte. Parpadeé para tranquilizarme. No era momento de vacilar. Al parecer, yo era la mayor de los tres y tenía que asumirlo. Veo que estás de buen humor, respondí manteniendo un tono mesurado. Poseidón se rió entre dientes, sus ojos verdes brillaban bajo sus espesas cejas. Su largo cabello trenzado caía en cascada sobre sus anchos hombros, su túnica blanca brillaba con un brillo sobrenatural. Su poder irradiaba de él en oleadas, como el latido del corazón del océano, vasto e implacable. Pero no fue Poseidón quien me puso los pelos de punta. Fue él. Volví la mirada hacia la figura de cabello dorado que descansaba en su trono, riendo como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Zeus, gobernante del Olimpo, rey de los dioses. Sus ojos dorados brillaban con picardía, su piel era perfecta, su sonrisa desconcertante por su intensidad. Parecía joven, casi demasiado joven, llevaba una extraña combinación de una camisa dorada de manga corta y bragas rojas. ¿Cómo era posible que fuera el rey de todos los dioses? Y, sin embargo, el poder puro que emanaba de él resultaba sofocante. Tragué saliva con fuerza y mi respiración era irregular. Era evidente que todavía me costaba adaptarme a mi nuevo cuerpo y a su sentido. Zeus sonrió ampliamente. Hermano mayor. Qué amable de tu parte unirte a nosotros. Forcé una sonrisa burlona, ocultando la inquietud que me corroía. Zeus. Poseidón. Ha pasado un tiempo. Sus risas cesaron. La atmósfera se espesó y una tensión tácita crepitó como electricidad en el aire. Era hora de ver si realmente podía defenderme entre los dioses, o si me ahogaría en su poder. Esto era el Olimpo y yo estaba en el foso de los leones. Bebe, bebe, gran hermano. Gritó Zeus, su voz resonó por todo el vasto salón mientras se levantaba de su trono y me rodeaba con sus brazos, apretándome con la fuerza de un rayo. No sabía qué me mataría primero. El afecto abrumador de Zeus o el hecho de que me estaba quitando la vida. ¿Cómo lograste ocultarnos tu presencia? ¿Tratando de sorprenderme? Gritó Zeus, llenándome la cara de besos. Oh, créeme, si ese fuera el caso no estaría en esta situación. Poseidón soltó una risita. Tienes que estar bromeando. No te sorprendió. Simplemente se volvió invisible de nuevo. Odio cuando hace eso. Me dio una sonrisa cómplice y saludó con la mano perezosamente. ¿Invisible? ¿Eso era lo que pensaban que estaba haciendo todo este tiempo? Pensé que simplemente me ignoraban. Zeus finalmente me soltó y sonrió como un niño con un juguete nuevo. Hermano mayor, siempre haces una entrada así. ¿Han pasado, qué? ¿200 años? Quizás más. Y no pude contenerme más. Antes de darme cuenta, una carcajada escapó de mi garganta, rompiendo el inquietante silencio que siempre parecía seguirme. Ja 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 ja. No pude parar. Yo, el dios de la muerte, estaba sentado aquí con Zeus aferrándose a mí como un niño sobreexcitado y Poseidón justo a nuestro lado. Esto realmente era un sueño. Cuando finalmente logré recuperar el aliento, los vi mirándome fijamente, Zeus y Poseidón, congelados, sus ojos abiertos reflejando la absoluta imposibilidad de lo que acababan de presenciar. Mierda. Rompí el personaje. ¿Lo saben? Pensé en pánico. ¿Saben que soy un erudito de 80 años en el cuerpo de su amado hermano? Pero en lugar de interrogarme, empezaron a vitorearme y a bailar como niños. Hades se rió. No es una causa perdida después de todo. Corearon, y su alegría llenó el gran salón mientras me abrazaban en lo que debía ser el abrazo más cálido, y extraño, en la historia de los dioses. Los tres dioses más poderosos del Olimpo, abrazados como mortales aturdidos. Si esto es un sueño, prefiero morir aquí que despertar a la realidad. Nos reímos juntos durante lo que parecieron horas, pero no pasó mucho tiempo antes de que el peso de mi papel volviera a hacerse sentir. Sentí que el ceño familiar volvía a aparecer en mi rostro. El juicio se acercaba. No había tiempo para más momentos de unión. Miré la larga alfombra roja que se extendía hacia las puertas lejanas, flanqueada por columnas imponentes que parecían tocar el cielo. La luz era tenue, como siempre. ¿Quién repara el Olimpo cuando está roto? No será Hefesto, ¿verdad? La grandeza del lugar era imposible de comprender. A mi lado, Zeus murmuraba algo en voz baja, todavía absorto en su propia emoción. Esto era, en efecto, muy diferente de la representación del poderoso dios del cielo en los mitos griegos. No tenía barba ni rasgos serios.
Era todo lo contrario. ¿Era realmente Zeus o una versión alternativa de él? Traed a ese tonto, quiero decir, al prisionero. La voz de Zeus resonó en el pasillo. Dioses míos. ¿Son estos realmente los gobernantes del Olimpo? Cuanto más hablaba, Zeus parecía menos un gobernante todopoderoso y más un adolescente atrapado en el cuerpo de un veinteañero. ¿Cómo demonios estaba armando? Dije que quería renacer en el Olimpo, ¿no? Quizá la próxima vez me centraría en los mitos que había leído en lugar de en este mundo exagerado. Dos caballeros alados, con sus relucientes armaduras blancas, llamaron mi atención mientras arrastraban al prisionero. El tintineo de las cadenas resonó en el suelo de mármol cuando las piernas del hombre rozaron el suelo. Su ancha figura estaba cubierta de cicatrices y un leve rastro de energía flotaba a su alrededor. A diferencia de los dioses, los mortales apenas eran un susurro en este mundo de gigantes. Pero este tampoco era un mortal. La vista era patética, pero tenía que mantenerme concentrado. Este es Prometeo, el padre de la humanidad. Su juicio decidiría el destino de la raza humana y, si no intervenía, Zeus los borraría a todos. Los guardias lo arrojaron al suelo con un golpe brutal. Prometeo gimió, su cuerpo se encogió bajo el peso de sus cadenas, la sangre manaba de sus muñecas y tobillos. Su ropa estaba hecha jirones, poco más que harapos atados con una cuerda deshilachada. Casi me reí de lo absurdo de todo aquello. Dioses, los mortales de aquella época realmente no sabían nada de moda. Pero entonces Prometeo levantó la cabeza y habló, con voz ronca pero firme. Rindo homenaje a los dioses del Olimpo. Vuestro poder y vuestra fuerza traen belleza a todo lo que hay bajo el sol, ¿belleza? Casi quise burlarme, pero había algo en su voz. Se inclinó, no por miedo, sino en desafío. Un corazón justo dispuesto a enfrentar cualquier tormento que nos tuviera reservado. Prometeo, el padre de la humanidad, y aquí estamos, a punto de condenarlo. Maldita sea, concéntrate. Respiré profundamente. Zeus podía destruir a la humanidad por capricho y, si eso sucedía, mi existencia también desaparecería. ¿Era este otro mundo o borrar a la humanidad me borraría a mí también? No podía correr el riesgo. Las palabras de Poseidón resonaron en mi mente. Sálvalos. ¿Por qué había dicho eso? ¿Pensaba que yo era el único que podía detener a Zeus? Pero, ¿qué se suponía que debía hacer entonces? ¿Cómo podía convencer a Zeus? Sin presión, ¿verdad? Observé cómo Prometeo se arrodillaba ante nosotros. Las cadenas que rodeaban sus muñecas brillaban en la penumbra, un contraste perfecto con la presencia divina que nos rodeaba. Su pelo largo y despeinado le caía sobre el rostro y podía sentir el cansancio en cada fibra de su ser. No se merecía esto. La voz de Zeus volvió a retumbar, rompiendo el silencio. Entonces, Prometeo, robaste nuestro fuego y se lo diste a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué nos desafiaste? Tenía que actuar. Si no lo hacía, Prometeo sufriría un destino peor que la muerte. Y la humanidad se extinguiría antes de siquiera haber comenzado. Prometeo levantó la cabeza, su rostro lleno de cicatrices se deformó por la determinación y el miedo. Su voz tembló cuando suplicó. Dioses míos, os lo suplico, por favor, perdonad a la humanidad por mi causa. El aire pareció oscurecerse en respuesta a sus palabras y la atmósfera en el gran salón crepitó de tensión. De repente, ¡boom! El sonido era ensordecedor, como si los cielos se hubieran abierto. Por tu bien. La voz de Zeus retumbó como un trueno, sacudiendo los cimientos del Olimpo. Su fuerza me hizo estremecer instintivamente. ¿Robas al Olimpo, la casa de los dioses, y te atreves a suplicar por tu bien? Tu bien no es nada para nosotros. Santo cielo. Se me aceleró el pulso. La furia de Zeus era mucho más aterradora de lo que esperaba. Claro, era conocido por su temperamento, pero verlo de cerca... Sí, podría haberme meado encima si todavía fuera mortal. Su presencia resonante no era solo atronadora. Era como si la tormenta misma hubiera tomado y... No se trataba de una pequeña disputa. Se trataba del rey de los dioses y yo estaba atrapado en medio de todo. Miré a Prometeo, que temblaba ante el trono. Su postura desafiante se había debilitado ante la ira de Zeus. A pesar de toda su rebeldía, ahora parecía lamentable, una sombra del titán que se había atrevido a desafiar a los dioses. Por favor, susurró Prometeo nuevamente, pero su súplica pareció inútil ante la furia de Zeus. Los ojos de Zeus brillaron como oro fundido mientras se levantaba de su asiento, elevándose sobre todos nosotros. ¿Quieres que tengamos misericordia después de que nos desafiarais? Después de que me desafiarais.
El trueno volvió a retumbar, su furia divina resonando en cada sílaba. Nos pide que tengamos compasión con su creación tonta, ¿por qué motivo? Sentí que mis manos se cerraban en puños. Zeus estaba exagerando, pero no podía dejar que destruyera la humanidad sin intervenir. Sin embargo, tenía que admitir que el tipo era aterrador en persona. Irradiaba un poder puro y su presencia parecía que podría aplastarnos bajo nuestros pies en cualquier momento. ¿Podría Hades, podría yo, realmente convencerlo de que no hiciera eso? Volví a mirar a Prometeo. Ahora temblaba, su figura, antes orgullosa, se había reducido a un montón de escombros. Él se había buscado esto, pero aún así, una parte de mí sintió un atisbo de compasión. Cegado por tu amor por la humanidad, pensé. Robaste a los dioses. ¿Qué esperabas? Pero esto no era solo una cuestión de Prometeo. Se trataba de la humanidad, de si yo tenía el coraje de enfrentarme a Zeus y cambiar el rumbo del destino. Ya no era yo quien estudiaba los mitos, ahora estaba en el centro de ellos, ahora tenía el poder de intervenir y alterarlos. ¿Pero era esto lo que quería? La risa de Zeus sonó, aguda y fría. No es nuestro problema si hiciste que tu creación fuera defectuosa. La humanidad debe pagar por tu arrogancia, Prometeo. Deben perecer. ¿Morir? ¿Quería exterminar a toda la humanidad? ¿Así como así? Mi corazón se aceleró. No podía permitir que eso sucediera. De ninguna manera. Miré de reojo a Poseidón, que había estado inusualmente callado todo este tiempo. Sus ojos azul océano estaban fijos en mí, pero no dijo ni una palabra. ¿Cuál era su juego? ¿Estaba esperando algo? La voz de Prometeo rompió la tormenta de mis pensamientos. Por favor, son inocentes. Solo necesitaban el fuego para sobrevivir. Los dioses se negaron a compartirlo, así que se lo di. Su voz se quebró mientras suplicaba. Estuvo mal, ahora lo veo, pero, castígame a mí, no a ellos. La risa de Zeus se hizo más fuerte, más maniática. ¿Crees que tu sacrificio los salvará? Tonto. Los verás morir y luego te haré sufrir por toda la eternidad. No podía permanecer en silencio por más tiempo. Si no hablaba, sería el fin de la humanidad. Pero, ¿qué podía decir para detener a Zeus? Era demasiado orgulloso, demasiado poderoso. Entonces se me ocurrió una idea, algo desesperado pero inteligente. Me levanté de mi asiento, con el corazón palpitando con fuerza. Espera. Grité, mi voz sonaba extraña a mis oídos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. La tensión en la sala era tan intensa que podía cortar con una espada. Podía sentir la mirada de Zeus sobre mí, abrasadora, como si me desafiara a hablar. Hermano. La voz de Zeus sonaba peligrosamente tranquila. ¿Quieres castigarlo tú mismo? Ha pasado mucho tiempo desde que te vi torturar un alma. Oh, mierda. ¿Estaba cavando mi propia tumba? ¿Por qué Poseidón no me respaldaba? Mi mente corría. Necesitaba pensar en algo, rápido. Respiré profundamente, con las palmas de las manos empapadas de sudor. Era hora de jugar a largo plazo. Propongo, que preservemos la humanidad. La expresión de Zeus se ensombreció y sus ojos dorados se entrecerraron. ¿Por qué? No tienen nada que ofrecer. Está bien, Zeus, tú lo buscaste. Es hora de usar la carta del triunfo. Me incliné más cerca y susurré. Piénsalo, Zeus. En el futuro, la humanidad creará las mejores mujeres. Mujeres hermosas con curvas y gracia, mujeres que rivalizarán incluso con las diosas. ¿De verdad quieres perderte todo eso? Sabes que él las hizo a nuestra imagen. Fue una apuesta arriesgada, pero confiaba en que los conocidos apetitos de Zeus fueran la gracia salvadora. Por favor, que esto funcione. Zeus se apartó y se acarició el mentón pensativamente. ¿Mujeres, dices? Hizo una pausa y desvió la mirada, como si estuviera imaginándoselo en su cabeza. Tal vez tengas razón, hermano. Tal vez haya algo que ganar después de todo, apenas podía creerlo. Realmente estaba funcionando. Acababa de convencer a Zeus de que perdonara a la humanidad apelando a su vanidad, y a su líbido. Entonces, ¿cuál es tu decisión? Preguntó Poseidón, con voz profunda y resonante cuando finalmente habló. Zeus se aclaró la garganta y se puso de pie. He descubierto que la humanidad todavía puede tener un uso. Déjenlos vivir, por ahora. Veremos si son dignos. Volvió su mirada penetrante hacia Prometeo. Pero en cuanto a ti, tu castigo permanece. Sentí una punzada de culpa mientras me acercaba a Prometeo sabiendo que yo terminaría siendo quien lo condenara. Esto era parte del trato, después de todo. Prometeo anuncié, y mi voz se oyó por toda la cámara.
por el crimen de robar al Olimpo, serás atado a una gran roca. Cada día, la gran águila vendrá a devorar tu hígado, y cada noche, volverá a crecer, para que tu tormento nunca termine. Prometeo inclinó la cabeza y su voz era suave pero llena de convicción. Gracias, mi señor. Acepto este castigo por el bien de mis hijos. Zeus aplaudió y su voz resonó con fuerza. Entonces está decidido. Prometeo, tu destino está sellado y la humanidad está en nuestras manos para juzgarla. Vi cómo se llevaban a Prometeo, sintiendo el peso de lo que había hecho. Había salvado a la humanidad, pero al precio de condenar a su creador a una eternidad de tormento. ¿Valió la pena? La risa de Zeus resonó detrás de mí mientras los dioses celebraban su triunfo. Y aunque había ganado esta ronda, no podía quitarme de encima la sensación de que acababa de poner en marcha algo más siniestro. Esto fue solo el comienzo. ¡Ah, mierda! Sé que soy fan de los mitos, pero nunca leí nada sobre que Zeus fuera tan pegajoso. Es muy molesto. Entonces, ¿qué quisiste decir antes? Me susurró Zeus al oído mientras caminábamos por el largo pasillo. Sé que no dices cosas así sin más, pero ¿qué tan seguro estás de lo que dijiste? Necesito que esto sea legítimo, no es que me interesen otras mujeres, pero no estaría mal intentarlo. Prometeo ya había sido condenado a su destino por toda la eternidad y mi cabeza estaba hecha un lío. Hay un gran dolor de cabeza que hace que todo dé vueltas, no creo que haya tenido un momento de descanso desde mi renacimiento hasta el número de Prometeo. Ahora lo único que quería hacer era encontrar una cama cómoda para acostarme. Al menos, explorar el Olimpo podía esperar por ahora. Todavía no entiendo cómo el cuerpo de Hades es tan sensible a la luz. Se volvía más pesado cada vez que me exponía a la luz de la cuerda. Supongo que era bastante ermitaño. Un Zeus. No sé si era correcto llamarlo directamente por su nombre, pero tenía la sensación de que no haría daño. Necesito descansar. Zeus hizo una mueca extraña que identifiqué como decepción. Hermano mayor Hades, ¿es porque te sacamos de ese infierno? Has estado fuera tanto tiempo que estábamos preocupados, en realidad yo lo estaba. Poseidón, no tanto. ¿Sabes que estoy aquí, Zeus? Poseidón se aclaró la garganta. Sabemos que todavía te estás recuperando de ese momento, todos lo estamos, pero quedarte solo no te hará ningún bien. ¿Qué es eso de recuperarse de algo? ¿Hades estuvo en una pelea antes? ¿Qué tipo de pelea haría que el dios del inframundo se estuviera recuperando, incluso los otros dioses también? ¿Podría ser la pelea con el titán Cronos? Ese podría ser el único caso. Suspiré y miré hacia otro lado. Yo estaba caminando con dioses, jeje. Y también tengo hermanos. En mi antigua vida en la Tierra perdí a mi familia y hermanos a una edad temprana, hubo una especie de bombardeo que me llevó a crecer en un orfanato. Por eso me enamoré de los mitos, me alegro mucho de que hayas cambiado de opinión Zeus, no sé lo que te dijo Hades, pero es bueno que la humanidad se quede. Poseidón sonaba emocionado al menos. ¿Pero por qué? Zeus lo miró y pensé que quería decir algo pero no lo hizo. ¿Es solo que o parece que se pelearon? Yo no lo sabría porque nunca tuve hermanos antes, pero he visto a algunos de mis colegas mirarse fijamente. Oh, mierda. Ahora tengo que romper el hielo en el agua. Entonces, Poseidón, ¿por qué quieres que se preserve la humanidad? No es como si eso te beneficiara de alguna manera, pregunté con el tono más estricto que pude utilizar como Hades. El rostro de Poseidón tenía un brillo que no había visto antes, me hizo preguntarme si tal vez hice algo. Quiero que la humanidad cabalgue sobre mis olas, admire mis océanos. No es como si los propios dioses tuvieran mucho tiempo para eso. Así que eso es todo. ¿Lo hizo por el océano? Pero los humanos ni siquiera han inventado los barcos todavía. Creo que el primer inventor humano debería nacer ahora mismo. ¿Pero qué hago con estos dos hermanos? ¿Se pelearon alguna vez en las historias? Tengo que volver al libro negro, pero siento que tengo que resolver esto. Cuanto más tiempo me quede aquí, más riesgo tengo de exponerme. De alguna manera siento que soy el protagonista de esta historia, como si mis acciones definieran lo que sucede en este mundo. Entonces, ¿cómo han estado todos durante todo este tiempo? Oh. Acabo de llamar a los dioses, chicos. Maldita sea. Fui demasiado despreocupada. ¿Por qué están dudando aquí? ¿Me han descubierto? Las cosas empeoran y simplemente diré que perdí la memoria o algo así. Zeus se detuvo y yo también me detuve, ambos me miraban fijamente. Si no fuera por lo bien compuesto que estaba el cuerpo de Hades, juro que me habrían pillado temblando.
Me miraron con una expresión que no pude discernir, simplemente me di cuenta de que nunca había sido bueno para leer a los demás antes. Tal vez por eso mi esposa y mi hija me dejaron, no lo sé, pero soy una persona emocionalmente desapegada. Estoy acostumbrado a eso. Lastimar a la gente me dejó solo. Mis colegas, mi familia y mis amigos. Zeus apretó visiblemente los dientes. Eres diferente, Hades, no sé si realmente te importa o solo quieres jugar con mis sentimientos. Si te importaba, ¿por qué nos abandonaste durante todos estos años? Cierto. Te enviamos mensajes de texto, pero los ignoraste. Nunca dijiste hola ni bueno, ni siquiera una disculpa por lo que pasó la última vez. ¿Sabes lo cercanos que éramos a ti y tuviste que dejarnos así? Oh. Creo que acabo de darme cuenta de algo. No están enojados entre ellos. Es conmigo con quien están tan enojados. ¿Qué hago? Nunca he sido bueno pidiendo disculpas, toda mi vida me han tratado injustamente y luego la gente espera que sea yo quien se disculpe. Incluso ahora no me disculparía con los propios dioses si me confrontaran. Este es mi orgullo. Es el código por el que vivo. La tensión entre nosotros iba en aumento, era un enfrentamiento entre los dioses más grandes del Olimpo y yo era el centro del conflicto. Me di la vuelta y empecé a caminar. Si es mucha molestia, entonces me iré de aquí. ¿Qué estaba haciendo? Ah, ya lo entiendo. A mí también me cabreó que quisieran dictar mi vida con sus problemas. Voy a ser el personaje principal de mi propia historia, así que al diablo con todos ellos. Si realmente quieres compensarnos, empezó Zeus con un tono dulce. Me detuve y sonreí para mis adentros. Aquí viene la súplica. Lucha contra mí. Gritó Zeus. ¿Qué carajo? Poseidón asintió. Aquí en el Olimpo, el poder es supremacía absoluta. Zeus agarró el aire y lo hizo chisporrotear. Si ganas, nos reconciliamos, ¿y si ganas? Pregunté con valentía. Tu condición de dios del inframundo y uno de los tres grandes será revocada con efecto inmediato, respondió Zeus. ¿Aceptas entonces? Mierda. 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 ¿Por qué siempre hay violencia con los dioses olímpicos? ¿Y por qué carajo querría luchar contra Zeus? Sabía que debería haber renacido como Zeus, de esa manera habría podido hacer lo que quisiera sin precaución. E incluso tener una lista enorme de arlenes para empezar. Tragué saliva, no existía tal cosa como el rechazo en un duelo, así que desafortunadamente para el erudito que había renacido, sí, acepto tu duelo, Zeus. Joder. Estoy muerto. Humpty Dumpty estaba sentado en un gran muro, Humpty Dumpty tuvo una gran caída, todos los caballos y hombres del rey no pudieron volver a armar a Humpty Dumpty. Creo que me uniré a Humpty Dumpty pronto. Y yo que pensaba que se trataba de una historia de aventuras. En los tiempos olímpicos, la guerra era algo constante, pero para no involucrarme directamente en ella, elegí ser Hades, pero ahora tengo que luchar contra Zeus, el autor del original. ¡Qué karma! No tengo ni la menor idea de peleas, de pequeña me acosaban. Pensé que ser buena en los estudios me libraría de sufrir más acoso, pero parece que no es así. ¿Quién iba a pensar que luchar podía salvar la vida? Y yo no tengo ni la menor idea sobre el tema. Me quedé en medio del coliseo, afortunadamente estaba vacío así que nadie vería mi vergüenza al partir de este mundo. Zeus se quedó allí mirándome fijamente, Poseidón se paró como árbitro en medio del coliseo. Sabía con certeza que en el momento en que comenzara el partido, terminaría muerto. Ahora invoca tus armas. Gritó Poseidón. Zeus extendió su mano y gritó. Bolt. El cielo se abrió y una enorme oleada de relámpagos dorados se apagó y se dispersó, dejando atrás un enorme rayo en la mano de Zeus. ¡Guau! ¡Qué genial! Así que ese es el rayo legendario de Zeus sobre el que tanto he leído. Es bueno que pueda morir gracias a su peligroso y magnífico poder. Oh, cómo me gustaría poder invocar mi arma. El vidente. Poseidón usa el tridente que domina el mar. El trueno de Zeus domina el cielo y mi vidente domina los poderes de los muertos. En todas las historias que he leído, no creo haber oído hablar de Hades usando su vidente en una pelea real. Supongo que este sería el momento adecuado para mostrar su poder, lástima que no pueda invocarlo, jeje. Poseidón me miró y frunció el ceño. ¿Ni siquiera quieres usar tu vidente? Bueno, veamos si puedes manejar a Zeus de esa manera. Empieza. Tragué saliva cuando la atmósfera cambió de inmediato, el cabello y la ropa de Zeus comenzaron a flotar en el aire y de él salieron destellos de relámpagos dorados. Sabía que estaba muerta con seguridad, pero ¿acaso no le gustaba a Hades a Zeus? Estos dioses están muy mal.
Puede que no sea un luchador físico, pero he estado luchando por mi vida desde que era joven, en el orfanato, en la escuela, en la universidad e incluso como estudiante, seguí luchando, así que por alguna razón no tenía miedo. Aunque muriese ahora sé que no fue en vano, hice todo lo que pude y no le tengo miedo a la muerte. Silbido. ¿Cuándo Zeus cerró la distancia entre nosotros? ¿Es esto todo? Esto es, el fin. Cerré los ojos y acepté mi destino con orgullo, esperando ser electrocutado tan fuerte que mi alma se desintegraría en polvo. Pero, ¿qué? Ese era Zeus, sonaba sorprendido por algo. Los crujidos de la electricidad sonaban tan cerca que podía verlos ante mis ojos. Oh. Estaban ante mis ojos. Miré a Zeus luchando por aterrizar su trueno en mi cara solo para ser detenido por una larga lanza de acero con 2 puntas, que chisporroteaba con volutas de humo negro y tenía muchas inscripciones en ella. Por fin has invocado al vidente. Zeus saltó hacia atrás y puso algo de distancia entre nosotros. Incluso bloqueaste mi ataque sin interferir directamente. No sé de qué estaba hablando, pero me daba miedo que mi historia se descontrolara el primer día. Oh, no. Zeus desapareció de mi vista de repente, ni siquiera noté que se movía. Sonido metálico. Miré por encima del hombro y vi que el rayo había sido detenido una vez más por el vidente. ¿Soy yo o es una especie de herramienta de seguro muy fiable? Zeus volvió a desaparecer como un rayo y apareció por un lado, el vidente se desplazó y lo bloqueó limpiamente. En medio minuto me habían atacado más de 100 millones de veces. Llámalo exageración si quieres, pero las chispas saltaron tantas veces que es imposible contarlas. Zeus era un rayo en el sentido literal, apenas podía seguirlo. Será mejor que luches contra Hades. ¿Crees que deshonrándome a esta manera ganarás? Dijo Zeus con calma. Para alguien que estaba a punto de ser asesinado, me sentí terriblemente tranquilo. Como si mi cuerpo ya estuviera acondicionado para situaciones tan horribles como esta. Pero Zeus tenía razón. Tengo que tomar la iniciativa para ganar esto. Sé que da miedo, pero si quiero completar esta historia, tengo que hacerlo. Tengo que vencer a Zeus, el dios más fuerte del Olimpo. Tengo que ganar. Me dije eso por tercera vez mientras extendía la mano y agarraba el vidente. Muy bien, Zeus. Vamos a jugar. Soné tan confiado como pude mientras me preparaba para bloquear el siguiente ataque por mi cuenta. Las imágenes comenzaron a surgir en mi mente provenientes del vidente, fue como si el instinto de batalla de Hades se desbloqueara en mi mente como cuerpo y me moví por mi propia voluntad y bloqueé el rayo de Zeus. Sonido metálico. Tal vez, solo tal vez, pueda vencer a Zeus. Reforcé mi determinación e intenté contraatacar por primera vez en mi vida. Todos mis miedos de pelear se desvanecieron de inmediato y avancé un paso. Le di un golpe con el vidente a Zeus, quien lo bloqueó con bastante facilidad. Y él desapareció de nuevo. El principal problema que tuve fue seguir su velocidad demencial con mis ojos. Pero ese problema se resolvió de inmediato ya que mis ojos se ajustaron casi instantáneamente al movimiento del dios del cielo. ¡Bam! Bloqueé su ataque por detrás sin siquiera mirarlo, lo sentí completamente instintivo. Si no lo supiera, habría dicho que Hades estaba a la par de Zeus, pero no creo que se estuviera tomando la pelea en serio. Así que sabía que tenía que eliminarlo antes de que se pusiera serio. El vidente palpitaba en mi mano como si reaccionara a mi determinación. Miré por encima del hombro y pude ver que la mancha se acercaba lentamente. Apreté más fuerte mi vidente y corté a Zeus con todas mis fuerzas. Por favor, trabaja. Oré en silencio. Lo que siguió fue una explosión de gran magnitud, como si una bomba nuclear hubiera caído sobre Zeus. El suelo tembló y una enorme masa de humo cubrió todo el coliseo. ¿Eh? ¿Lo maté? No había forma de que pudiera ver a través de todo el polvo. Pero mis ojos comenzaron a ver en infrarrojos, mis ojos parecían ajustarse a cada situación en la que me encontraba. Podía ver a Zeus a través de todo el polvo y él seguía de pie. Su cuerpo estaba liberando una energía fuerte y se elevaba, parece que lo hice enojar. Pero no tenía miedo. El vidente palpitaba en mi mano como diciéndome que me preparara para algo grande. Auge. Podía oír un trueno en el suelo, podía ver la luz dorada que se extendía hacia mí. Maldita sea. Zeus había despertado el poder del rayo. Me hice a un lado y evité la explosión por un pelo. Eso estuvo cerca, ¿este cabrón quiere matarme? Este es prácticamente el mejor día de mi vida y no dejaré que lo arruine. Sabía que tenía que confiar en todos los recursos que tenía a mi disposición. Vident, esperaba que funcionara. Despertar.
Craca de mi vidente salió un humo negro silbando mientras comenzaba a agrietarse. Mi piel empezó a arder por dentro, podía sentir nieblas que se elevaban de mi cuerpo. Mis oídos se llenaron de los gritos de las almas que lloraban, sentí una oleada de poder sobre la que no tenía control. Solo di un paso pero ya había cerrado la distancia entre Zeus y yo, supongo que no lo esperaba pero al instante pasé a la ofensiva. Golpe. Estrate. Choque. Le lancé una lluvia de ataques interminables con solo blandir mi vidente sin mucha fuerza y estaba obligando a Zeus a retroceder. Pude verlo apretar los dientes y maldecir en voz baja. Me sentí muy feliz por el hecho de poder vencer a Zeus. Oye, Zeus, te voy a patear el trasero. No pude evitar sonreír. De paso, te enseñaré algunos modales. Pude ver a Zeus sonriendo, ahora ¿por qué estaría? Keuk. Detuve mi ataque y me tambaleé sobre un pie. Algo andaba mal conmigo, podía sentir algo extraño en mi pecho, era como un agujero. Toda la energía que se acumulaba en mi cuerpo se escapaba por él. ¿Podría ser esta la herida de la que hablaban antes? Mierda. Y justo cuando estaba a punto de derrotarlo, Zeus sonrió mientras se paraba sobre mí y me cortaba la cabeza. Habría muerto de no ser porque Vidente movió solo y bloqueó el ataque. Parece que aún tienes problemas para reunir tu energía, hermano mayor Hades. Solo tenías que presumir y reabrir tu herida, ni siquiera jugar es seguro como yo. Estoy tan decepcionado de ti, así que ríndete de una vez. Juro que odiaba la actitud arrogante de Zeus. Me recordaba a los matones que tenía en el orfanato. Estaba harta de ser una pusilánime. Me puse de pie de nuevo para sorpresa de Zeus, incluso bajo el dolor inexplicable estaba seguro de asestarle un golpe limpio en la cara. ¡Bum! Zeus salió volando por los aires como si lo hubieran golpeado con una bazuca. No creo que haya usado tanta fuerza, pero no iba a aflojar todavía. Me agarré de Viden y corrí hacia Zeus antes de que pudiera aterrizar, mis piernas me llevaron a una velocidad demencial que era irreal. Zeus me vio venir y comenzó a volar por los aires, dejando el área de mi alcance. Por la expresión de su rostro, supo que Hades no podía volar, todos lo hacían. Jeje. Piensa otra vez, idiota, porque Hades no es ningún pusilánime. Me levanté del suelo con todo el impulso que había acumulado y creí en mí misma que podía volar. No fue difícil, siempre tuve una imaginación desbordante. Observé con orgullo cómo el rostro de Zeus se deformaba por la sorpresa y la conmoción. De mi espalda sobresalían dos enormes alas blancas emplumadas. Fue una gran sorpresa que Hades pudiera volar. Llegué hasta Zeus y clavé mi vidente en su pecho y grité: «Lanza de Hades». Las nubes de tormenta se dispersaron inmediatamente cuando le quité a Zeus y su rayo de la mano y lo vi caer al suelo. Lo siguiente que oí fueron los aplausos de la multitud que llenaba la mitad del coliseo. Supongo que debía haber otros dioses por allí, bueno, ¿a quién le importa? Me encanta la audiencia. Sostuve el rayo de Zeus en una mano y el vidente en la otra, miré a Zeus tendido en el suelo y sonreí. ¿Significa eso que soy el dios más fuerte del Olimpo? ¿Qué? Gritó Poseidón. El partido ha concluido, el ganador es Hades. Vaya día. Ganar mi primera pelea fue una gran sensación, y contra un dios, además. Los gritos y las ovaciones, qué emoción. Me harté de eso. Preferiría estar de nuevo en mi oficina ahora, pero fue fascinante. Bajé lentamente al suelo mientras mis alas se retraían hacia mi espalda, miré a Zeus de pie, erguido y orgulloso, con una sonrisa en su rostro. Y me acerqué para encontrarme con él. Era bueno que yo fuera un poco más alto que él, sería una pena que yo fuera quien lo mirara. Toma, le entregué su rayo, que él tomó con bastante lentitud. Espero no haber herido tu orgullo, hermanito. Zeus sonrió y dijo: qué lástima que no me esforcé al máximo. Pero reabriste tu herida. Eso es porque elegiste recurrir a la violencia por el uso de nuestras palabras, idiota. Zeus, no sé qué salió mal entre nosotros, pero espero que podamos volver a intentarlo. Le tendí la mano para estrecharla, pero él se quedó mirándola. Me pregunto si ya se han inventado los apretones de manos. El Olimpo necesita a sus tres grandes en su mejor momento, además de que tenemos mucho que ponernos al día. Zeus se encogió de hombros antes de extender la mano hacia mí. ¡Arr! ¡Qué gran pájaro, Hades! Aplaudir. El público se volvió loco. Mira, ahora llegamos a un consenso a través de la violencia física y luego usando nuestras palabras. Zeus volvió a su estado alegre y saltó sobre mi cuello. Vamos al bar. La próxima ronda corre por tu cuenta, ¿quién diría que tenías alas de ángel?
Sonreí levemente mientras Zeus jugaba como un niño pequeño. Me pregunto si su orgullo en realidad estaba herido por haber perdido, pero parecía orgulloso de tenerme de vuelta. Hades, lo que sea que te haya pasado después de tu largo aislamiento, no sé si es bueno o malo, pero has cambiado, me dijo Poseidón desde un costado. Si me permites añadir, Zeus confía demasiado en ti, pero no lo decepciones, Hades. Ahora no entiendo por qué este tipo es tan hostil, no me digas que él también quiere pelear conmigo. Todos salimos del Coliseo y comenzamos a caminar por otro pasillo largo. Juro que a los dioses les encantan los pasillos largos. A mí, en cambio, no me gustaban. Mis ojos comenzaron a oscurecerse sin mi propio esfuerzo y me tambaleé un poco antes de poder volver a la realidad. Gran hermano Hades. Gritó Zeus mientras se acercaba a mí con expresión preocupada. ¿Estás bien? Poseidón fue el primero en agarrarme. ¿Es tu antigua herida? ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Entonces, lo que dijiste en ese entonces era verdad, después de que mi padre dañara nuestro cuerpo. Recibiste el mayor daño de todos, lo que hizo que hibernaras cada vez que tus heridas se abrieran. ¿Yo qué? ¿Eso explica por qué mi mente sigue yendo y viniendo? ¿En qué estaba pensando de nuevo? Zeus se puso furioso y empezó a dar pisotones. Vamos, ¿qué pasa? Acabo de recuperar a mi hermano mayor y ahora tiene que irse de nuevo. Poseidón puso una mano tranquilizadora en mi espalda. Estoy seguro de que no tardará mucho. Zeus me miró con simpatía, supongo que al menos parecía digna de lástima. Está bien, pero será mejor que te levantes dentro de unos cientos de años para mi gran fiesta. ¿Lo prometes? ¿Qué quiere decir con unos cuantos cientos de años? ¿Es Hades tan durmiente? Oh, sí, dije en un tono débil y despectivo. Apenas podía mantenerme en pie, pronto llamaron a Hermes, quien vino corriendo y me agarró. Incluso antes de irme con él, creí escuchar a alguien decir algo, no era Zeus ni Poseidón, era una voz femenina. Escuché que alguien decía. Maldita sea. Acabo de perder la oportunidad de conocer a Hera. En un instante, volví a las sombrías cuatro esquinas de mi hogar en el inframundo. Hermes me ayudó a llegar a mi cama y me colocó en ella. No te preocupes, Hades, solo descansa. Incluso en mi situación actual no pude evitar preguntar. ¿Qué pasa con mi inframundo? ¿Por qué estaba preguntando eso? ¿Fue porque era la principal fortaleza que tenía en esto y en qué estaba pensando de nuevo? Hermes hizo una mueca extraña antes de decir. No te preocupes por eso, conseguiré a alguien que se encargue de eso por ti. Tienes una asistente. Tu exnovia. Espera, ¿qué? ¿Tengo un ex? Hades, el sádico solitario, ¿tiene un ex? Mierda. Me estoy quedando dormido, pero fue una captura jugosa. Oh, mierda. Bueno, eso es todo por el primer día. Nos vemos en unos cientos de años. ¿Qué? No puedo estar durmiendo 100, ay. Tengo la cabeza muy nublada, ¿cuánto tiempo llevo durmiendo? ¿Quizás un día? No. Obviamente parece más largo que eso, ¿realmente dormí durante 100 años? Abrí mis ojos cansados y vi nubes blancas por todas partes. ¿Habré muerto por dormir tanto tiempo? A diferencia de antes, esta vez me sentí como si estuviera muerta. Presioné mi mano en el suelo, era blanco y esponjoso como el pan. Había un aroma dulce y tentador en el aire, olía como hay pasteles. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué están horneando pastelitos en el cielo? Pensé que la versión griega del cielo era el Olimpo, pero hay esto, noté algo muy extraño en el mundo nublado. Estaba desnudo. ¡Qué violación a mi decencia humana! Pero espera un minuto, mi cuerpo estaba delgado y no tan voluminoso como antes, mis músculos también habían desaparecido. Saqué un mechón de mi cabello, ¡ay! Era gris. Me palpé la cara con cuidado. No había forma de que lo olvidara, cada arruga y cada bulto estaban en el mismo lugar de siempre. Había vuelto a mi cuerpo humano. Mierda. ¿Qué es esto ahora? ¿Se acabó mi tiempo? ¿Hice algo mal y ahora me enviarán al cielo? ¿O es porque cambié los eventos de la historia y vencí a Zeus? Ah, esto es una molestia. Pero Zeus fue un idiota. ¿Qué hice mal exactamente? ¿Condenar a Prometeo a una eternidad de tortura? Pero esa era la trama original de los mitos. ¿Cómo pude morir 2 veces y no verlo venir? Sentí que algo sobresalía de mi pecho. Miré hacia abajo y vi un hilo negro y grueso que conectaba mi pecho con un libro negro que flotaba. Oh, el libro. Antes de que pudiera hablar alguien me interrumpió. Oye, ya te has despertado. Y yo que pensaba que podrías pasar otros 100 años durmiendo.
¿Eh? La voz era bastante alegre y masculina. Miré hacia atrás y vi que detrás de mí había una figura blanca de un hombre desnudo. No, eso no era exacto, en cierto modo, digamos que él, parecía humanoide, pero el cuerpo era todo blanco, al igual que los ojos. Ni siquiera podía distinguir su rostro. Oh, debes estar demasiado asustado para decir algo, dijo el extraño, como si le hubieran hablado. Entiendo que tengo ese efecto en la gente. Guau, ¿a quién engaño? Eres la primera persona que conozco en mucho tiempo. ¿Qué demonios? Por supuesto que me he quedado sin palabras. Estoy muerto, joder. Estoy hablando con una especie de dios. Miré al ser humanoide que sostenía una bandeja de pastelitos y grité. ¿Qué demonios es eso? ¿No es esto el cielo? ¿Quién eres tú? El ser comenzó a reír de nuevo. Guau. ¿Qué clase de risa psicótica es esa? Hasta yo estoy estupefacto. ¿Qué eres y dónde está este lugar? Debo admitir que, aunque extraño mi antigua voz, aún deseaba tener el cuerpo y la voz divinos de Hades. Ya comencé a odiarme a mí mismo. El ser se detuvo y dijo. «Qué joven erudito tan brillante eres». Bueno, joven puede que sea un término vencido para ti, pero comparado conmigo es más adecuado. ¿Él sabe quién soy? ¿Es por mi apariencia física o por el libro negro conectado a mi pecho? Este tipo podría ser peligroso y no tengo el poder de Hades para mantenerme a salvo. Parece que solo puedo confiar en mi propio intelecto para salir de esta situación. Vamos, que ya no me gusta, tranquilo, no muerdo. ¿Qué demonios? ¿Cómo voy a entender lo que estás diciendo si te atiborras de comida? Parece que sabes quién soy, es hora de intentar un enfoque diferente. ¿Eres tú quien me trajo de vuelta? ¿Cómo era esa palabra, reencarnación? El extraño ser terminó sus pastelitos y se lamió los dedos mientras chasqueaba los labios. Oh, delicioso. Lo siento, no puedo controlarme cuando veo algo tan dulce. Debería haberte dejado un poco. ¿Soy solo yo o este tipo tiene un don para evitar las preguntas? Te he estado observando desde que renaciste en el mundo de la mitología como Hades, soy lo que podrías llamar un vigilante. Así es como me llamo yo. Me entretengo viendo las historias de los seres inferiores del reino de la tierra de vez en cuando, aunque no puedo interactuar físicamente con ellos. Y vaya si puedo decir cuánto me encanta tu debut. Salvaste a la humanidad, muchacho, qué alivio. No nos malinterpretes, los dioses son divertidos y todo eso, pero creo que la humanidad será muy divertida si tiene tiempo para crecer, ya que no tienen poderes llamativos ni títulos enormes. Así que eso es genial y guau. Esa batalla asesina con Zeus fue genial. La mejor diversión que he tenido en mucho tiempo. A este tipo le encanta hablar. Supongo que yo también me volvería loco si me dejaran solo en este mundo unidimensional de colores. ¿Sobre mi reencarnación? Pregunté. El vigilante hinchó la mejilla y dijo. ¿Eres muy serio, no? Relájate. No estás muerto, solo dormido. Y sobre tu reencarnación, hombre, esa es una palabra muy grande. No tengo ningún poder sobre eso. Yo mismo me sorprendí cuando vi tu apariencia. Entonces no es él, ¿eh? No creo que me haya resultado conveniente renacer sin un motivo. No estoy seguro de conocer a un dios lo suficientemente poderoso como para hacer algo así. Incluso escuché a escondidas tu conexión con el libro, pensar que Hades documentó un mundo de información y luego viajó en el tiempo. Lástima que la herida lo mató en el futuro, es por eso que su alma no pudo sobrevivir al regreso y luego llegaste como un tipo duro y cambiaste la historia. Pasé mi mano por mi cabello gris y hablé. ¿Estuviste involucrada en el viaje en el tiempo de Hades? ¿Cuánto sabes? El vigilante empezó a dar volteretas a mi alrededor, lo que creí que era un acto de locura causado por el aislamiento que había sufrido durante tanto tiempo. Su respuesta me sobresaltó. Creo que sí, dijo el vigilante. Ahora las cosas se ponen interesantes. Odio estar en situaciones de suspenso, tal vez por eso nunca vi dramas. Parece que este Watcher era un gran fanático de eso porque me mantuvo en suspenso durante mucho tiempo antes de responder. Dijiste que tenías algo que ver con el viaje en el tiempo de Hades, ¿verdad? Pregunté de nuevo, tratando de reprimir mi creciente ira. El vigilante se quedó a la distancia mirando a la nada y me ignoró por otro minuto completo, juro que este tipo tiene problemas. No puedo decirlo con seguridad, pero cuando renaciste y Hades se convirtió en el libro negro, tuve visiones de algunas cosas. Finalmente estoy llegando a algo. No puedo entenderlo todavía, créeme, fue una sorpresa que aparecieras aquí cuando lo hiciste. Supongo que eso significa que estamos unidos por algo.
entonces debes haber recordado algo de mi llegada aquí. Era solo una teoría. El vigilante aplaudió con fuerza. Dim dim, correcto. Puedo ver por qué fuiste elegido para renacer. Gemí. Ve al grano ya. ¿Qué era él, un niño hombre? El vigilante se detuvo y suspiró. Está bien, sí recordé algo. 3 cosas, de hecho. La primera es que cuando llegue el momento de elegir entre las 3, debes elegir al sabio. Así fue como sucedió, creo. La segunda es una advertencia sobre tu cuerpo. Es que no debes estresarte demasiado o terminarás hibernando por más tiempo. Las viejas heridas pueden llevar a la muerte, ¿sabes? Y la tercera es esta, la primera calamidad está casi sobre nosotros. De eso se trata, de lo que hablaba el libro negro, pero nunca especificó nada. No es que tuviera tiempo en mis manos en ese momento, tal vez el observador supiera algo. ¿Qué es realmente esta calamidad? Pregunté en tono comedido. Aunque no me gustaba el personaje sombrío, tampoco me daban motivos para confiar en mí ni para odiarme. Por lo que sé, podría ser un aliado en el futuro o un enemigo. ¿Desde cuándo recurrí a semejante estratega? ¿Se me subió a la cabeza todo mi conocimiento de la mitología griega? Sacudí la cabeza bruscamente para alejarme de mis viejos hábitos, pero no sirvió de mucho. Pero parecía que el observador estaba a punto de hablar con tanta naturalidad que captó mi atención. El vigilante empezó a caminar lentamente delante de mí. Juro que este maldito tipo no puede quedarse quieto. Ojalá su boca fuera tan rápida. Como ya te informó el libro, sabes cierta cantidad de información sobre lo que sucederá en el Olimpo. Esta información es, de hecho, una invención, nada de eso existe en sentido real. Apreté el puño y grité más fuerte de lo que pretendía. ¿Estás diciendo que todos los mitos son falsos? El vigilante me respondió con seriedad esta vez mientras me detenía con su dedo. No me malinterpretes, joven erudito. Prometeo, condenado a una eternidad de tortura, debes haber pensado que estabas volviendo a poner en marcha los mitos, mientras que, sin saberlo, creaste una futura calamidad. ¿Qué? Me sentí profundamente conmocionado por ese hecho. ¿Pero qué parte de eso me conmovió? ¿Fue por eso que no estaba seguro de lo que hice en ese momento? Independientemente de cualquier emoción que haya mostrado, el vigilante continuó. Las calamidades son un conjunto de eventos catastróficos que están orquestados para provocar la caída de los dioses del Olimpo e incluso de la Tierra misma. Estas calamidades son simplemente los detonantes, que solo tú puedes evitar para prevenir el fin de los tiempos. Esto es mucho para asimilar, ¿estás diciendo que mi propósito aquí es salvar el Olimpo? Eso significa que, dijiste que todas las calamidades son detonantes de algo, eso significa que alguien lo está orquestando, ¿verdad? El vigilante asintió suavemente. Creo que ya lo dije, sí. Realmente no entiendo el panorama completo ni cómo lo sé, pero sí sé que la primera calamidad ocurrirá en el cumpleaños número 2000 de Zeus. Creo que puedes completar el resto tú mismo. ¿El 2000 cumpleaños de Zeus? Zeus me dijo algo sobre los cumpleaños antes de que me volviera loca. ¿Pero qué pasa entonces? Los mitos no dicen mucho sobre los cumpleaños. Ni siquiera se mencionan. Ahora entiendo por qué me eligieron. Fue simplemente porque en todo el mundo yo era el único ser humano con la mayor capacidad de comprensión y retención de los mitos griegos. Supongo que eso es algo digno de escribir. ¿Qué debo hacer para evitar esta calamidad? El vigilante tardó un poco en responderme. ¿Cómo voy a saberlo? No he visto el futuro. El único que sabe lo que está por venir eres tú. Me quedé sin aliento por la sorpresa, tenía razón, sé lo que sucederá a continuación. Supongo que si consigo suficientes pistas puedo encontrar la respuesta que estoy buscando, entonces todo se reduce a mi capacidad de retención y comprensión mental. Un último consejo, erudito. Los ojos brillantes del observador estaban clavados en mí, sentí que ahora era un gran momento. Puede que esto no diga mucho de un tipo que solo se divierte viendo las historias de abajo, pero, hagas lo que hagas, asegúrate de pensarlo 2 veces. El conocimiento que tienes no es para que repitas lo que ocurrió originalmente en los mitos, es para que evites las calamidades y crees un futuro diferente para el Olimpo. Ese es el precio que tendrás que pagar si quieres disfrutar de tu nueva vida. Me quedé, horrorizado. El vigilante dijo algunas cosas significativas. Sentí que mi cabeza era un revoltijo de cosas. Entonces hubo un terremoto y comencé a hundirme en el lecho de nubes que tenía bajo mis pies. El vigilante se limitó a reír y dijo: «Oh, supongo que ya debes estar despertando. Adiós entonces». ¿Qué? ¿Me voy?
Pero todavía tengo un montón de preguntas que hacer, como por qué este Olimpo es todo futurista en comparación con su contraparte mítica. O por qué Hades tiene un ex. O por qué están sucediendo las calamidades. Pero supongo que ayudó a aclarar algo, así que agradecerle sería la mejor manera de hacerlo. No es como si lo volviera de ver. Pero antes de poder agradecerle el lecho de nubes se tragó por completo mi cuerpo, pude sentir al vigilante sonriéndome mientras desaparecía. Solo soy un reconocido erudito en mitología griega, o al menos lo era, morí de repente, no sé si fue algo predeterminado o planeado, pero recibí una segunda oportunidad de renacer como uno de los héroes de mi mito. Elegí renacer como Hades. Al despertarme, tuve una montaña rusa de aventuras, o desventuras, como prefiero llamarlas. Desde mi experiencia con Hermes, hasta el problema con Prometeo y luego mi duelo con Zeus. He tenido un viaje salvaje desde que llegué aquí, nada salió como estaba planeado, pero está bien, me divertí mucho. Recientemente tuve una revelación asombrosa. El Olimpo va a ser destruido por una serie de calamidades y yo soy el único con el conocimiento para detenerlo. No sé cómo, pero sé cuándo, ¿y cómo? Porque un dios niño hombre me lo ordenó. ¡Ay, me pesa la cabeza! Me levanté de la cama y me quité la manta del cuerpo. Mi cuerpo estaba sorprendentemente ligero y rebosante de energía, me dejó asombrado. Supongo que los cuerpos de Dios son realmente duraderos. Para que no se me olvide, busqué debajo de mi almohada y saqué el libro de tapa negra. Uf. Suspiré aliviada porque todavía estaba allí. Pasé las páginas a toda prisa por la ansiedad. Un Hades. Tenía que estar seguro de si él también sabía de la existencia del vigilante. También tenía que saber si estaban confabulados. Las palabras empezaron a aparecer en el boom. Sí. Entré en ese plano astral junto a ti. Pero no tengo ningún recuerdo del vigilante, mi futuro sigue borroso. Con el tiempo sospecho que mis recuerdos regresaran, ¿te molesta eso? Me quedé sin palabras. Era evidente que la idea de en quién confiar y en quién no era algo que me rondaba la cabeza. Podrían haberme traído aquí para que me utilizaran para resolver una disputa en el Olimpo. La única ventaja que tenía era el futuro que solo yo conocía, hablando de futuro. ¿Cómo está avanzado el Olimpo? Pregunté con decisión. Te pido disculpa pero no entiendo tu pregunta. Ah, cierto. Ahora bien, el libro negro podría estar fingiendo actuar de forma estúpida conmigo. ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente es Hades el que está ahí? Sí. Sé que tengo problemas de confianza, pero así es como sobreviví en mi mundo. Soy egocéntrica y egoísta, afronto los hechos tal como son y, a partir de este momento, soy una extranjera aquí sin nadie en quien confiar. Pero para seguir adelante tengo que apoyarme en alguien de vez en cuando. Disculpe. ¿Estás ahí todavía? Ah, no. Me había olvidado por completo de eso. Lo siento, tiendo a perderme en mis pensamientos. Lo entiendo. Siendo el mayor de los 3 dioses más poderosos, a menudo pasaba mi tiempo pensando en cómo mejorar sus vidas, para mantenerlos a salvo. Estaba tan obsesionado con mi ética que no tenía tiempo para mi familia. Fue esa depresión la que provocó mi muerte. El libro negro tenía un punto en ese sentido, por eso nunca tuve tiempo para mi esposa y mi hija. Pensé que me había casado para tener una vida, pero solo lo hice porque mis compañeros no dejaban de presionarme al respecto. Lo único que me importaba eran mis mitologías, por eso era feliz aquí. Libro negro, si vamos a trabajar juntos tendré que saber que puedo confiar en que serás sincero conmigo en todo. Le había puesto las condiciones y, naturalmente, aceptaría, y si lo hacía, significa que no se puede confiar en él. Tu próxima respuesta determinará si puedo confiar en ti, lo siento. Pero no puedo ser 100% sincero contigo. Eso es, hasta que esté seguro de que puedo confiarte mis propios secretos. Tenía una leve sonrisa en mi rostro, esa era una respuesta más apropiada a mi pregunta. No significaba que confiáramos el uno en el otro, tampoco significaba que nos mintiéramos el uno al otro. Significaba que podíamos trabajar juntos porque nos necesitábamos el uno al otro para completar nuestros objetivos alineados aquí en el Olimpo. Mi objetivo era disfrutar de mi nueva vida en el Olimpo y vivirla al máximo. El libro quería evitar la caída del Olimpo. Ahora planteo la pregunta que me hice antes. Este Olimpo es muy diferente del que he leído de mi mundo. El Olimpo es la montaña más alta de Grecia y el de los dioses, es una tierra floreciente. El inframundo es la tierra de los muertos que se encuentra debajo de la tierra de los vivos, en otras palabras, es el infierno.
Pero todo está mal, este mundo es futurista y con estructuras complejas de mi mundo que no deberían existir en esta época. Los dioses no son inventores, los humanos sí. Ahora solo me quedaba esperar la respuesta del libro negro. 1000 años después de la Gran Guerra, cuando los dioses aún se estaban recuperando, Hefesto alcanzó un avance que lo llevó a desarrollar tecnología para los dioses. Con el tiempo, sus avances tecnológicos crecieron por todo el Olimpo e incluso llegaron al infierno. La tecnología hizo que mi trabajo fuera más facilito aquí, por lo que naturalmente la adquirí. Ya veo. Me acaricio la barbilla suavemente. Ahora todo tiene sentido. Hefesto era el dios griego del fuego, la herrería, la metalurgia, los volcanes y los artesanos, que servía como herrero para los dioses. Su nombre romano era Vulcano. Se temía que los propios dioses fueran incapaces de tal desarrollo, por lo que Hefesto debió haber recibido la iluminación. ¿Pero por qué ahora? Me molesta que haya un cambio tan grande en esto. Definitivamente contrarrestaría a algunos de los mitos que conozco. Afortunadamente, los humanos aún somos primitivos. Entonces, ¿Hefesto recibió la iluminación? ¿Copió la tecnología futura de la humanidad o la humanidad copió su tecnología? Juro que me va a dar dolor de cabeza tratando de entender esto. Lo primero es lo primero. Soy el dios del inframundo y tengo que administrarlo. Creo que mi ex lo está administrando actualmente. Mi prioridad principal es la primera calamidad que tengo que evitar. Lo único que sé es que es la fiesta del cumpleaños número 2000 de Zeus, que no sé cuándo será. Entonces le pregunté al libro y obtuve esto. Lo siento. Estaba demasiado absorbida en mi trabajo. Cosas como las fechas de cumpleaños se me olvidan, incluso las mías propias. Lo siento. Guau. No, las cosas se pusieron más difíciles. ¿Quién sabe cuánto tiempo he estado durmiendo? Solo para contar algunas cosas, estaba comiendo tostadas. Todavía me estaba acostumbrando a mi vida en el inframundo. La tecnología hace que sea mucho más fácil navegar por las cosas. Me mordí la tostada mientras reclinaba la cabeza en el sofá. Estaba en una enorme sala de estar con ambientes exóticos. Juro que casi me pierdo varias veces, todo era de gran calidad. Las paredes estaban pintadas de azul, el techo de blanco y lleno de brillos que brillaban como estrellas. En la mesa que tenía delante había un vaso de cristal y un zumo de fruta que había dejado en la nevera. Parece que aquí vivo sola, sin mayordomo ni asistente, solo yo y mi pequeño yo. Hice clic en mi teléfono. No sabía qué marca era, pero era un teléfono inteligente con una red potente. Fue complicado obtener la contraseña de la libreta negra. Tuve que averiguarla por mi cuenta, lo cual no fue tan difícil. Fue la muerte. Jeje, clásico. Fui al equivalente mundial de Google, que resultó ser Messenger. Supongo que es un recordatorio de la forma en que los dioses envían mensajes a través de sus mensajeros. Busqué información sobre el inframundo en internet antes de confiarme a él. El inframundo no era muy diferente de lo que yo conocía, pero era mucho más avanzado. En lugar de ser un lugar de tortura para las almas de los muertos, era un complejo de alojamiento, hoteles, balnearios. Era como una especie de finca para las almas, y no era gratis. Había llegado a saber que era uno de los dioses más ricos de todo el Olimpo. Dios del inframundo, mi trasero. Hades era un jefe de la mafia que dirigía un conglomerado. Al menos yo era rico, así que el dinero no sería mi problema. El libro también me insistía con que fuera a trabajar, con cosas como firmar papeles y todo ese tipo de cosas. Soy un erudito, no un hombre de negocios. Dejemos las cosas claras. Lo único que quería hacer era tumbarme y disfrutar de mi vida. Vivía mi vida anterior completamente dedicada a mi trabajo, ahora por un tiempo. Arroba. Me levanté y miré a mi alrededor. ¿Qué demonios? ¿Por qué hay un perro aquí? Puede que no sea el mejor momento para mencionarlo, pero tengo fobia a los perros. Si es algo real, entonces la tengo. Después de que ese perro me mordió cuando tenía 7 años, juro que si veo un perro, me crecerán alas y volaré, arriba, arriba y lejos. Mierda. Acabo de recordar que Hades tenía un perro de 3 cabezas llamado Cerbero, el guardián del inframundo. Era un animal tan desagradable que asustaba incluso a los demonios. ¿Por qué demonios Hades mantendría a ese demonio dentro de casa? ¿No debería estar en la puerta? Si me muerden estoy muerto. Apenas reaccioné a los gruñidos que venían de detrás de mí. Mierda, me ha engañado. Sujeté con fuerza mi tostada en una mano y mi jugo en la otra. Clavé mis pies en el suelo y miré fijamente la oscuridad del pasillo. Trago.
Pude ver una enorme sombra extendiéndose y 3 pares de ojos inyectados en sangre sonriéndome. GRRRRRRR. Empecé a temblar violentamente. ¿Por qué me miraban así? Maldita sea, ¿Hades se olvidó de alimentarlos? Ah. Ahora lo entiendo. He estado durmiendo durante 200 y pico años, Cerberus no ha comido durante tanto tiempo. Así que me va a comer y a triturar mis lamentables huesos y me va a usar como palillo de dientes. Ladrido. Ladrido. Entonces hice lo más inteligente que un dios podía hacer en esa situación. Corrí. Mami. Les arrojé mi delicioso desayuno con la esperanza de que se calmaran, pero aún así me perseguían. Supongo que mi carne les atraía más. Podía escuchar al diablo arrasando en la habitación por mí, así que corrí para salvar mi vida, corrí como un velocista. Zush. Mis brazos se balanceaban salvajemente mientras saltaba a mi habitación y cerraba la puerta de golpe. ¡Ah! Empecé a respirar con dificultad, pero ¿podría la puerta contenerlos lo suficiente? Miré alrededor de la habitación en busca de algún arma. Oh, eso es cierto. Vident. Te convoco, maricón. No pasaba nada, Vident. Dije que te convocaría, por favor sálvame. Maricón. Nada otra vez, explosión. 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 El diablo ya estaba derribando la puerta. Me levanté de un salto del susto y grité. No. No quiero morir. Tengo un mundo que controlar. Allí estaba, una salida. No me importaba lo alta que fuera mi habitación, saltaría por la ventana y dejaría que el destino decidiera. Sí, saltaré por la ventana. Corrí hacia adelante con determinación mientras cubría el espacio en mi habitación justo cuando mi puerta explotaba y se salía de sus bisagras. Ah. Ya podía escuchar sus monstruosos ladridos llegando hasta mí, eran fuertes y hambrientos. Ajajaja. Me reí cuando me aseguraron que había escapado de la muerte. Salté hacia la ventana de la libertad, eso era todo, zas. ¡Ah! La ventana está cerrada. Grité como un loco e intenté abrirla pero, por desgracia, era demasiado tarde. Ladrido. 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 Yo era comida para perros. Mierda. Maldije entre dientes mientras Cerberus me golpeaba con una fuerza monstruosa. Cerré los ojos y acepté mi destino, este era el final. Al pobre Hades lo mató un perro de 3 cabezas, no, un demonio. Eso es lo que diré en el pasaje gris. No sé por qué Cerberus estaba retrasando mi inevitable muerte, pero me estaban lamiendo durante demasiado tiempo. ¡Guau! 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 Abrí nuevamente los ojos y miré a Cerbero, al menos debería ver a mi asesino antes de morir por segunda vez. ¿Qué? Casi esperaba ver una bestia enorme con 3 cabezas, pero lo que estaba viendo eran simplemente 3 lindos perros con 3 cabezas separadas. Grité en mi cabeza. Debes estar bromeando. Me sorprendió mucho ver que lo que me perseguían eran 3 perros adorables que solo querían conocer a su amo. Pero, ¿dónde está el enorme monstruo de los mitos? ¿Por qué Hades empieza a parecerme tan blando? El perro del medio era un sabueso negro de pelaje liso y ojos rojos enormes. Alrededor de su cuello había un collar y un nombre. Cerius. El perro de la izquierda era un chihuahua con un pelaje marrón y esponjoso en la parte superior y blanco en la inferior. Tenía ojos pequeños y negros y el nombre. Berry. El perro de la derecha era un caniche de pelaje blanco y brillante, piel color melocotón y ojos verdes. Su nombre era Russell. ¿Qué cojones? Cerius, Berry y Rusle. Cieberus. Vaya, mi vida ha sido toda una mentira. Pero estos perros no parecían tan aterradores. Eran más tiernos, supongo que extrañaban a su amo. Tener saliva de perro en mi cara era asqueroso. Está bien, dije, apartando a los perros. Basta, perros callejeros. No soy un helado. Dim dong. Maldita sea. Agarré la camisa oscura y los pantalones con bolsillos lo suficientemente grandes como para meter el libro negro. Me miré en el espejo una última vez. Tenía que admitir que me veía realmente bien como un dios, pero me costaría acostumbrarme a este cabello largo. Los perros no se callaban mientras me seguían hasta la puerta. Uf. Respiré profundamente mientras giraba la puerta y me preparaba para quien fuera. Solo rezaba para que no fuera Hermes, simplemente no podía deshacerme a ese tipo. Abrí la puerta y me quedé claramente impresionado al ver a una mujer alta y morena con el pelo corto y negro. Vestía un traje oscuro y pantalones con una camisa blanca debajo. Sus ojos eran de un azul claro en contraste con los míos y sus labios estaban pintados de negro.
Se podría decir que era una muy buena imitación de mí. El entorno exterior estaba tan oscuro que no podía ver absolutamente nada. Parecía muy despreocupada, como si fuera una oficial. Al verme, frunció el ceño y dijo: «Veo que te has despertado, mi señor. ¿Te gustaría volver a trabajar?». Su tono no era nada amistoso y, ¿qué pasaba con esa mirada? Tenía la sensación de que me odiaba. ¿Y qué es eso de volver a trabajar? ¿Y quién es ella? Podía sentir mis ojos zumbando y pronto apareció un texto extraño sobre su cabeza que decía: «Se han cumplido todas las condiciones, has desbloqueado la habilidad Ojo de la Revelación. Los muertos todo lo ven, todo lo saben. Y tú eres su amo». Me quedé paralizada y no dije nada, claramente dudando de lo que veía. ¿Era magia o el poder del libro? ¿Se trataba de algún tipo de efecto que había dejado mi reencarnación? No sabía cómo, pero pude ver quién era ella justo encima de su cabeza. El extraño texto negro emitía una luz azul intermitente. Decía: «Hécate. Diosa de la brujería y los fantasmas similares, 350 papel para Hades. Asistente, administrador de la propiedad del infierno. Conflicto, el rumor del ex sin resolver. Hécate». Grité después de finalmente recordar quién era Hécate. La diosa griega Hécate era la diosa de la brujería y los fantasmas. También se la representaba como la diosa de la magia, los perros y la noche. Nunca se la representó como un personaje totalmente malo o bueno en la mitología griega, pero sus acciones siempre estuvieron guiadas por la lealtad y la compasión. ¿Es ella, entonces, la ex de la que hablaba Hermes? Mierda. Me están mirando de una forma extraña. Di algo, maldita sea. Es mucho para procesar. ¿Qué estás haciendo aquí? Sé que no fue la mejor frase y que fue un poco forzada, lo que me hizo sonar más gruñón de lo habitual. El rostro de Hécate se disolvió en una expresión de arrepentimiento y preocupación. Parece que todavía estás profundamente ofendida por el rumor de hace unos cientos de años cuando te invité a tomar un café para aliviarte del estrés de dirigir tu reino, dijiste que sí y la gente tomó fotos y luego nos confundió con lo, bueno, me disculpo. Ella inclinó la cabeza ligeramente y por el sonido que emitió, sentí que hacía eso de disculparse bastante a menudo para ser tan buena en eso. Entonces, ¿fue solo un malentendido, eh? Todo lo que quería era que ese viejo idiota se relajara un poco y de ahí surgió un pequeño rumor, que ahora todavía está ofendido por eso. Me recordó algo similar. Siempre estuve demasiado encerrado en mi trabajo, tenía una secretaria que siempre intentaba que me tomara un descanso, la rechazaba mucho. Pensaba que era una molestia para mí. Un día, ella renunció y después de eso la oficina se sintió vacía. No cometeré los mismos errores 2 veces, eliminaré cualquier determinación y arrepentimiento que tuve en mi antiguo mundo. Por favor, entra, Hécate. Sonreí y abrí la puerta de par en par para darle la bienvenida. Hablemos un momento. Hécate alzó las cejas un poco demasiado alto. Pensé que estaba poseída. Déjame aclarar esto, ¿quieres que yo, la asistente a la que has ignorado durante más de 500 años, entre a tu casa para poder qué? ¿Matarme? Sabes que eres el maldito dios de la muerte, ¿verdad? Maldita sea mi reputación. Resoplé y dije: «Está bien, hablaremos aquí». Hécate pasó a mi lado y entró en la casa de repente. Sí, sí. Escucharé tus disculpas, gran idiota. De todos modos, no puedes matarme directamente, no es como si pudieras manejar el inframundo por tu cuenta. ¿Qué? ¿Acaba de insultarme? Entonces esas extrañas palabras aparecieron de nuevo. ¿Has resuelto una disputa con un personaje principal? ¿La gustas que le gustas a Hécate se ha aumentado en un 50? ¿Simpatía? Murmuré. Cuanto mayor sea tu simpatía con un personaje principal, más probabilidades hará que exponga información confidencial relacionada con la historia. Mientras cerraba lentamente la puerta, no pude evitar pensar que acababa de salir de mi zona de confort. Entré en mi casa, era una mansión, pero aún así la llamaba casa. Hécate se sintió como en casa, abrió el refrigerador y sacó una botella de buen vino. Sí, Hades tiene vino en su refrigerador. Ella limpió el desastre que había hecho antes y creo que se rió un poco. ¿Sabía que me asustaban mis propios perros guardianes? ¿O le divertía el hecho de que tomara jugo cuando había vino? Si no sabe que las frutas son más saludables para un hombre de más de 1000 años. Me recliné sobre la pared y la observé mientras llenaba 2 copas de cristal con el vino. Estaba extrañamente tranquila y abierta, casi me hacía sentir como una amiga íntima que nunca tuve el lujo de tener. Entonces, ¿venías aquí todos los días?
Intenté entablar una conversación con ella mientras tomaba la copa que me entregaba. No sé si podría recrear el comportamiento habitual de Hades con ella, pero por alguna razón me sentía más libre a su lado. Se desabrochó el traje y lo dejó caer en el sofá, dejando puesta solo la camisa blanca. Sí, jefe. Esperaría un rato si nadie respondiera a la puerta y entraría, limpiaría la casa, comprobaría que le da de comer a los perros. A juzgar por el desorden, deben haberte echado de menos. Dios, el vino era muy bueno. Como si fuera superior a cualquier otro que haya probado antes. Oh, se aseguraron de dejar rastros de eso en mi cara. Entonces, ¿cómo han ido los asuntos del inframundo? Eso es todo, tenía que seguir con la conversación. La observé pasar su dedo medio por el borde de su taza, dudaba en decir algo. El personaje Hécate está perfectamente bien. Este maldito ojo, maldije en silencio mientras me aferraba al ojo. Hécate se dio cuenta de esto y fingió que me había quitado un poco de suciedad. El inframundo ha estado manejando al jefe, apenas tengo un momento de descanso, pero ese es el trabajo, ¿no? También ha habido algunas facciones que se han descontrolado aquí y allá. Algunos de los gerentes están recortando sus salarios desde que no has estado aquí. ¿De verdad? ¿Mi fondo de jubilación está siendo maltratado por esos estúpidos incompetentes? No me malinterpreten, estaba furioso. El dinero era esencial. Miré hacia arriba y vi a Hécate riendo. Mierda. Me estoy riendo de Hades. Esta vez la he cagado. Has vuelto a ser como antes, me alegro de que me hayas perdonado. En aquel entonces, cuando decidí ponerme de tu lado mientras conquistabas el inframundo. Esos eran los buenos días en los que nos divertíamos mucho, dijo con tono abatido. Últimamente has estado encerrado en tu mansión, obsesionado con una documentación de la que nunca me hablaste. Respiré profundamente y la miré fijamente. Me alegro de que hayas aguantado lo suficiente por mí, Hécate. Ella asintió levemente y sonrió. ¿Qué te pasa, hombre? Estás extrañamente alegre. Supongo que tu montículo se debe haber cerrado nuevamente. Claro, asentí en respuesta. Mi ojo comenzó a zumbar de nuevo. Mierda. Esta vez no pude fingir y me aferré a ello. Sentí una cálida palma en mi mano y miré para ver a Hécate frente a mí, no sé cuál sería su reacción pero eventualmente llegaría. ¿Qué ojo es? Su pregunta me sorprendió. Es el mal de ojo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso del mal de ojo? Mal de ojo, ojo a la izquierda que descodifica la información sobre el mundo que te rodea bajo orden. Estado actual del mal de ojo, sobrecalentamiento. Entonces Hades tiene mal de ojo. Pero, ¿qué es el mal de ojo? No lo recuerdo. ¿Es siquiera griego? Estoy bien, Hécate, solo quiero saber cuándo es el cumpleaños de Zeus. Su cumpleaños número 2000. Será dentro de una semana, respondió Hécate casi de inmediato. ¿Eso significa que los dioses del Olimpo solo celebran sus cumpleaños cada 1000 años? Entonces, si fuera más de 2000, la inmortalidad sería una porquería. Pero ahora sé cuándo ocurrirá la primera calamidad, pero ¿cuál será la primera calamidad? Tengo que pensar mucho. Ha pasado un tiempo desde que Prometeo fue atado a la roca, ¿qué sigue después? ¿Qué sucede en el cumpleaños de Zeus? Y entonces lo comprendí. No. No puede ser, Hécate me rozó el hombro suavemente. Hades. ¿Tienes algo en mente? No se me ocurre otra cosa. Es el mito de la manzana dorada, la manzana de la discordia. Fue el punto de inflexión de la separación de las tres diosas. No hay vuelta de hoja, es la calamidad que tengo que evitar. Me encontré con Hécate mirándome con ojos interrogativos. Mierda. Lo dije en voz alta. ¡Qué mala suerte! Estaba de espaldas a la pared y Hécate me miraba. Lo sé, cometí un error, pero traté de no sentirme intimidado por el desliz. En lo más profundo de mi corazón sentí que nada saldría mal si se lo decía. ¿Qué estoy diciendo? Estoy acostumbrada a ser una solitaria, así que ¿por qué estoy siquiera considerando esa opción? Hades. Se puso de puntillas para poder mirarme a la cara. Podía oler su perfume, era dulce y me distraía. ¿Estás bien? Hécate no es alguien a quien pueda mentirle y salirme con la mía, ya que tiene una larga historia con Hades. Hécate, ¿qué quería decir de nuevo? Hécate sonrió y se apartó de mí. Me sentí estúpida por haberla dejado alejarse a esa manera. ¿Debería haberle dicho la verdad? ¿Herí sus sentimientos? ¿Por qué ahora estoy tan en conflicto con alguien que acabo de conocer? Creo que sé por qué estoy tan fuera de lugar hoy, es porque nunca tuve esa persona que quisiera estar a mi lado, no por la cantidad de premios que tenía o mi dinero, sino por quién era.
Hécate caminó hasta su asiento y recogió su traje. Se volvió hacia mí y sonrió. Si no puedes decírmelo, no te presiones. Esperaré. Además, ¿para qué están las mejores amigas? Sí. Le sonreí, esta vez no forzada ni falsa, sino con una sonrisa genuina que venía de mi corazón. Mi ojo zumbó como un cajero automático, esas palabras volvieron a surgir. Felicidades Dios del inframundo, has elevado tu nivel de amistad con un personaje principal. Has recibido puntos de dominación 500. Se ha desbloqueado nueva información. Hécate. Diosa de la brujería y los fantasmas ha elevado el límite de simpatibilidad. Agrado hacia Hades, 350, 250, 600. Papel para Hades. Asistente, administrador de la propiedad del infierno, activo, mejor amigo, recuperado. Conflicto, el rumor del ex resuelto. Me quedé atónito por toda la información que tenía que comprender. No era muy experto en videojuegos, pero como profesor en la universidad una vez le advertí a un estudiante que jugara a uno y él se puso a despotricar sobre lo fantásticos que eran los videojuegos. Creo que esto es algo similar a lo que dijo. ¿Pero por qué Hades tiene esta habilidad? ¿Qué sabe Hécate al respecto? ¿Debería preguntarle? Como le gustó mucho, no se negará, pero ¿debería realmente presionarla de esta manera? ¿Y si sospecha de mí? Maldita sea, esto es muy complicado. Del inframundo al Hades Hécate chasqueó los dedos delante de mí. Ahora que estás arriba, me preguntaba si recuerdas que aún tienes deberes aquí en tu reino. Ah, ¿sí? ¿Quiere que la acompañe al trabajo? Eso es genial, es un momento perfecto para conocer mi reino y me encanta el papeleo. Me encantaría, respondí con una leve sonrisa. Entonces Hécate me insultó con dureza. Que te jodan, Hades. ¿A quién le importa si estás encantado o no? El inframundo necesita a su rey y yo no voy a lidiar más con esas perras en el trono, así que sal de ahí ahora. Sí, señora. Asentí y me di la vuelta para irme. ¿Pero por qué me estoy sometiendo a esta aterradora asistente mía? Podría haber jurado que escuché una risa contenida de ella. Caminé hacia la puerta con ella a mi lado, eso era todo, finalmente saldría. Me detuve cuando algo me empujó la pierna. ¿Mencioné cuánto odio a los perros? Los pateé, pero volvieron una y otra vez. Furiosa, me agaché para mirarlos con malos ojos, pero al ver sus enormes ojos brillantes clavados en los míos, me quedé paralizada. Conozco esa mirada. Mi hija me miraba así cuando era niña, nunca la tomé en serio. ¿Por qué los errores de mi vida pasada vuelven a perseguirme? Me turné para cepillar el pelaje de los perros, Hécate esperó en la puerta y no dijo nada. Puede que no haya pasado mucho tiempo en este mundo, pero sé que, en cierta medida, Hades y mi yo del pasado son bastante similares. Incluso si fue por accidente que renací en su forma, Hades trabajó demasiado hasta que se desconectó del mundo para poder salvarlo. Mientras tanto, yo me desconecté de mi mundo para poder vivir y morir solo. Hades murió y me dejó un legado, no dejé nada allí más que vergüenza y arrepentimiento. No sé qué habría pasado si Hades hubiera muerto y yo me hubiera reencarnado en otro cuerpo. No desperdiciaré esta oportunidad, disfrutaré esta vida al máximo y salvaré este mundo. No os preocupéis chicos, volveré. La simpatía por CB rusa ha aumentado. 1057 así que funciona de esa manera también, me puse de pie. Solo espero no convertirme en una persona perruna, y así fue como recibí mi primera misión. Aviso. Has desbloqueado una misión principal oculta. ¿Qué demonios? ¿Estaba leyendo bien? No puede ser, simplemente no puede ser. Misión principal oculta 1. Hades pereció en circunstancias misteriosas. Encuentra al culpable y venga tu muerte. Mis ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Significa esto que Hades, el dios del inframundo y de la muerte, uno de los 3 grandes dioses, fue asesinado por alguien? ¿Por otro dios? Pero Hades era un personaje neutral, ¿quién podría ser? La situación solo había empeorado mucho. ¿Significa esto que el asesino sigue suelto? Sin duda querrán recuperar mi vida. Mierda. Incluso siendo un dios, alguien quiere matarme, alguien con un motivo y las agallas para hacerlo. Podría ser alguien que quiera mi puesto. Su sospecha sobre el personaje Hécate es inválida ya que la simpatía del personaje es alta. Apreté mi mano sobre mi ojo derecho y suspiré. Ahora lo entiendo, este poder es un regalo de Hades. La única forma de salvar el Olimpo es salvar mi propia vida, para ello tengo que desenmascarar al asesino. Tengo que encontrarme con mi asesino y desenmascarar a quien sea que tenga este don. El mejor día de mi vida, mi culo.
Ahora sé lo que tengo que hacer, lo primero era detener la calamidad que se avecinaba antes de que ocurriera. Solo tengo una semana para eso. Lo segundo es encontrar a quien mató a Hades y devolverle la moneda. Puedo hacer ambas cosas a la vez, por ahora tengo que recopilar toda la información que tenga sobre este mundo. Tengo que ir a trabajar. Bip. Bip. Jefe común, vámonos. Me gritó Hécate desde el asiento del conductor. Salí de casa por primera vez y me encontré con un enorme manto de estrellas y oscuridad en el techo del mundo. Era impresionante y espectacular. ¿Siempre era de noche en el inframundo? Miré hacia la puerta de mi mansión, donde Hécate estaba sentada en un auto deportivo negro con llantas plateadas que parecía nuevo. Era parte de mis miles de otros autos exóticos, también había un Hummer y una limusina. ¡Guau! A Hades le encantan los autos, un Lamborghini rojo también me llamó la atención. Pensar que tenía tanto y por lo que parecía, dudaba que lo hubiera tocado. No pude quitarle los ojos de encima ni un minuto. Me dirigí a mi garaje lleno de gatos y palpé el coche. Estaba limpio y liso. Podía ver mi hermoso reflejo en él. Me dio un vuelco el corazón. El único coche de lujo que tuve en mi vida anterior era un pequeño vehículo de 4 ruedas. Era tan aburrido que nunca recordaba su nombre. En esta vida puedo tener el lujo que siempre extrañé. Podía sentir la presencia de Hécate mientras se acercaba a mí por detrás. ¿Te gusta ese? Sé lo mucho que te encantaba conducir autos rápidos, así que seguí trayendo lo más rápido que pude. Podía ver mi sonrisa reflejada en la carrocería del auto, me veía linda cuando no estaba pensativa todo el tiempo. Me moví hacia un costado y abrí la puerta. La llave estaba en el contacto, esperando a que yo la pusiera en marcha. Entra. Yo conduzco. Le ordené a Hécate. Brom. Hablando de ser una bestia. Sonreí mientras daba marcha atrás con el coche rugiendo con fuerza. Una pequeña pantalla junto al volante se encendió con el GPS mostrando las rutas que conducían a mi lugar de trabajo. The Underworld Corp. Conduje por las hermosas carreteras que descendían por la enorme colina donde se encontraba mi mansión. Pasé por diferentes casas y edificios modernos. Realmente parecía una finca. Las hermosas farolas y carteles multicolores eran de color rojo, azul, verde y morado. ¡Wow! ¡Padum! Mi coche atropelló algo o a alguien. ¡Mierda! Hécate sonrió. ¿Estos no muertos realmente hacen lo que quieren, eh? ¿Entonces todo va a estar bien? Pregunté un poco agitado. Encontré a Hécate mirándome, sus ojos azul claro brillaban intensamente, lo que indicaba que estaba manipulando sus ojos con una energía extraña, su cabello se movía hacia arriba y hacia abajo. Se veía sexy mientras me sonreía. Jefe, te ves lindo así. Cuando no estás pensativo, lo que sea que te haya pasado me encanta, y rara vez amo algo, dijo en un tono dulce. Eso es, incluso si realmente eres otra persona ahí. Mis ojos temblaron levemente. ¿Qué? ¿Se acaba de dar cuenta? ¿Puede ver a través de mí? ¿Cómo? Sé que cometí algunos errores, pero ella es la mejor amiga de Hades, así que lo sabría fácilmente, ¿no? Pero lo que haga ahora determinará mi próxima causa. ¿Debería matarla? ¿En qué estoy pensando? Tengo que calmarme y reaccionar adecuadamente. Justo cuando abrí la boca para hablar. Alto. Estamos aquí, jefe. ¿Qué? Grité mientras pisaba el freno a fondo. El coche se detuvo con un chirrido, pero no antes de chocar contra alguien. Todo el parabrisas quedó cubierto de barro verde. Otra vez no. G. Se rió Hécate mientras salía del coche. Haré que alguien limpie eso. Además, Hades no muestra compasión como tú, te sugiero que cambies a ese jefe. ¿En serio, qué está pasando por su cabeza? ¿Es una detective genial como Batman o algo así? Ahora tiene que estar al borde de mi asiento. Salí del coche y miré hacia adelante para ver las piernas de alguien en el suelo goteando sangre verde. ¿De verdad maté a alguien, eh? Vi a Hécate caminando hacia el enorme edificio y susurré en voz baja. Perra fea. Miré hacia arriba y vi un enorme rascacielos que parecía no tener fin. Las ventanas reflejaban las estrellas en el cielo. ¿Por qué tengo la sensación de estar trabajando en una empresa? Me empezó a zumbar el ojo y dije entre dientes. ¿Y ahora qué? Has desbloqueado una habilidad original. Sexto sentido, bajo, te permite sentir las cosas a tu alrededor y te da sentidos aumentados. Se puede mejorar con puntos de dominación, 1000. Ahora sí que está arreglado, solo tengo 500 de estas cosas.
Mis oídos empezaron a captar cada sonido y cada paso que había a mi alrededor, no eran solo mis oídos, era todo mi cuerpo actuando como una extensión de mí mismo con el entorno. ¿Estoy recuperando las habilidades originales de Hades? Sentí que algo vibraba en mi bolsillo y saqué el libro negro, lo abrí y encontré las palabras. Estás despertando mis poderes, puedo sentirlo. La compatibilidad es bastante baja por lo que se recuperará con el tiempo. Hades, ¿cómo moriste? Y no lo recordó.